Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Introducción 2.1. El marco de los medios de vida constituye una herramienta para mejorar la comprensión de los medios de vida, particularmente los de las poblaciones menos favorecidas. Fue desarrollado tras meses de trabajo por el Sustainable Rural Livelihoods Advisory Committee, Comité Consultivo sobre Medios de Vida Rurales Sostenibles, apoyándose en las labores previas del Institute of Development Studies, Instituto de Estudios sobre Desarrollo, entre otros. Esta sección de las hojas orientativas proporciona una introducción al propio marco. Los componentes individuales del mismo se describen con más detalle en las hojas subsiguientes de esta sección. En la sección 3 comenzarán a tratarse las cuestiones y problemas prácticos relacionados con la puesta en práctica de esta teoría. Las flechas que aparecen en este marco se utilizan de forma simbólica para denotar una serie de relaciones que son altamente dinámicas. Ninguna de las flechas implica una causalidad directa, aunque todas conllevan un cierto grado de influencia. ¿Por qué es necesario un marco? El marco de los medios de vida sostenibles representa los factores principales que afectan a los medios de vida de los pueblos, así como las relaciones más comunes entre estos. Puede utilizarse tanto para planificar nuevas actividades de desarrollo como para evaluar la contribución de las actividades ya existentes a la sostenibilidad de los medios de vida. En concreto, este marco proporciona una lista de asuntos de importancia que han de verificarse y define a grandes rasgos la forma en que estos se relacionan entre sí. Dirige la atención a los principales procesos e influencias, y enfatiza las múltiples interacciones entre los distintos factores que afectan a los medios de vida. Este marco está centrado en los pueblos. No trabaja de forma lineal ni pretende ser una representación modélica de la realidad. Su objetivo es ofrecer diferentes perspectivas a los actores involucrados para entablar un debate coherente y estructurado sobre los distintos factores que afectan a los medios de vida, su importancia relativa y la forma en que interactúan. Esto debería a su vez contribuir a la identificación de puntos de partida apropiados para apoyar los medios de vida. Claves H = capital humano, S = capital social, N = capital natural, F = capital físico, Fi = capital financiero. Contexto de vulnerabilidad, choques, tendencias, temporalidad, activos que influyen en los medios de vida, estructuras y procesos de transformación, estrategias en materia de medios de vida, logros en materia de medios de vida, HSFCM, influencia y acceso. Figura 1. Marco de los medios de vida sostenibles. Estructuras, niveles de gobierno, sector privado, procesos, leyes, políticas. Con el fin de lograr más ingresos, aumento del bienestar, descenso de la vulnerabilidad, mayor seguridad alimenticia, uso más sostenible de la base de recursos naturales. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a livelihoods@dfid.gov.uk, abril 1999. Introducción. Marco. Comprensión del marco. La forma de este marco no pretende sugerir que el punto de partida de todos los medios de vida, o de los análisis de los medios de vida, sea el contexto de vulnerabilidad que, tras sufrir una serie de permutaciones, resulte en una serie de logros en materia de medios de vida. Los medios de vida se moldean por una multitud de fuerzas y factores distintos, que a su vez cambian constantemente. Es más que probable que el análisis concentrado en los pueblos comience con una investigación simultánea de los activos de estos pueblos, de sus objetivos, los logros en materia de medios de vida que persiguen, y de las estrategias en materia de medios de vida que adoptan para lograr estos objetivos. Es muy probable que exista un importante feedback entre a. Las estructuras y procesos de transformación y el contexto de vulnerabilidad. Y b. Los logros en materia de medios de vida y los activos que influyen en los medios de vida. Existen otras relaciones de feedback que afectan a los medios de vida y que no se muestran en el marco. Por ejemplo, se ha demostrado que si los pueblos se sienten menos vulnerables, logro en materia de medios de vida, suelen elegir tener menos hijos. Esto tiene ciertas implicaciones en las tendencias de crecimiento demográfico, que podrían constituir una parte importante del contexto de vulnerabilidad. ¿Cómo utilizar este marco para contribuir a la eliminación de la pobreza? Este marco está diseñado para ser una herramienta versátil de planificación y gestión. Ofrece una manera de entender los medios de vida que simplifica la complejidad de este concepto y clarifica los múltiples factores que afectan a los medios de vida. Más importante que perfeccionar el propio marco es poner en práctica las ideas que representa. Si hay que adaptar ciertas casillas o revisar ciertas definiciones para que el marco sea más útil, dichos cambios serán bien recibidos. El marco se habrá convertido así en una herramienta viva. El uso de este marco pretende contribuir de forma única a la mejora de las capacidades del DFID para eliminar la pobreza. No se trata únicamente de un paso necesario en la preparación de proyectos/programas, ni proporciona una solución mágica a los problemas derivados de la eliminación de la pobreza. Para sacar el máximo partido del marco, las ideas básicas subyacentes no deben comprometerse durante el proceso de adaptación. Una de estas ideas básicas es que, en su mayoría, el análisis debe realizarse con un espíritu participativo. El uso del marco debe ir secundado por un serio compromiso con la eliminación de la pobreza.
Esto debería ampliarse al desarrollo de un diálogo fundamentado con todos los socios involucrados sobre cómo enfrentarse a los factores políticos y económicos subyacentes que perpetúan la pobreza. Todo aquel que utilice este marco debe ser capaz de reconocer la privación sobre el terreno, lo que requerirá aptitudes de análisis social y rigor en la aplicación del mismo, incluso cuando las élites y otros sectores sociales quieran disfrazarla para desviar hacia sí mismos cualquier tipo de beneficio. Este marco resume los componentes principales de los medios de vida así como sus influencias más destacables. No proporciona una lista detallada de todos los asuntos que deben considerarse. Debe adaptarse para cubrir todo tipo de necesidades en cualquier circunstancia. El marco de los medios de vida sostenibles continúa desarrollándose. Utilícelo como herramienta flexible y adáptelo a las necesidades del momento. Puede centrarse en cualquier aspecto del marco, pero es importante tener siempre muy presente la idea general que se esconde tras este. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco contexto de vulnerabilidad 2. ¿Qué es el contexto de vulnerabilidad? El contexto de vulnerabilidad encuadra el entorno externo en el que subsisten los pueblos. Los medios de vida de estos y la mayor disponibilidad de activos se ven fundamentalmente afectados por tendencias críticas, choques y por el carácter de temporalidad de ciertas variables, sobre los cuales los pueblos tienen un control limitado o inexistente. El cuadro que se muestra a continuación proporciona ejemplos, no se trata de una lista completa. Tendencias de crecimiento demográfico, tendencias sobre el acceso a los recursos, incluyendo los conflictos, tendencias económicas nacionales / internacionales, tendencias de gobierno, incluyendo las políticas, tendencias tecnológicas, choques en el ámbito de la salud humana, choques naturales, choques económicos, conflictos, choques en el ámbito de la salud de los cultivos / el ganado, temporalidad de los precios de la producción, de la salud, de las oportunidades laborales. Los distintos tipos de conflicto pueden tener profundos efectos adversos en los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas. En zonas de conflicto civil, la población sufre las consecuencias del desorden existente en forma de daños físicos. Los conflictos derivados del acceso a los recursos aumentan a medida que la población crece y el uso de estos se intensifica. Si este tipo de conflictos no se resuelve a tiempo, los grupos desfavorecidos afectados podrían verse aún más marginados. ¿Por qué es tan importante? Los factores que constituyen el contexto de vulnerabilidad son importantes porque tienen un impacto directo en los activos de las poblaciones y en las opciones que se abren ante estas para el logro de resultados positivos en materia de medios de vida. Los choques pueden destruir los activos de forma directa, en caso de inundación, tormenta, conflicto civil, etc. También pueden forzar a las poblaciones a que abandonen sus hogares y a que dispongan de los activos, como por ejemplo la tierra, de forma prematura como parte de las estrategias necesarias para enfrentarse a estos choques. Hechos recientes han resaltado el impacto que los choques en el ámbito de la economía internacional, que incluyen cambios rápidos en los tipos de interés y en los términos que rigen los intercambios comerciales, pueden tener en las poblaciones menos favorecidas. Las tendencias pueden, aunque no tienen por qué, ser más benignas y por lo general son más predecibles. Tienen una influencia particularmente importante en las tasas de rentabilidad, económicas o de otro tipo, de las estrategias elegidas en materia de medios de vida. Los cambios temporales de los precios, las oportunidades laborales o la disponibilidad alimenticia conforman algunas de las mayores y más duraderas fuentes de privación de las poblaciones menos favorecidas de los países en vías de desarrollo. ¿Es siempre negativo? No todos los factores mencionados más arriba son negativos o producen vulnerabilidad. Los indicadores económicos, por ejemplo, pueden moverse en direcciones favorables, las enfermedades pueden erradicarse y las nuevas tecnologías pueden resultar muy valiosas para las poblaciones menos favorecidas. No obstante, el uso del término contexto de vulnerabilidad desvía la atención hacia el hecho de que este conjunto de influencias es responsable de forma directa o indirecta de gran parte de las privaciones que sufren los pueblos menos favorecidos del planeta. Es muy común que se rijan por un círculo vicioso. La fragilidad inherente a los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas les incapacita para enfrentarse a este tipo de tensiones, ya sean predecibles o no. También disminuye su capacidad para manipular o ejercer una influencia en su entorno con el fin de reducir estas tensiones. El resultado es que cada vez son más vulnerables. E incluso cuando las tendencias se desplazan en direcciones favorables, los menos favorecidos no suelen poder beneficiarse de ello ya que carecen de activos y de instituciones sólidas que trabajen a su favor. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Contexto de vulnerabilidad. Marco. ¿Qué puede hacerse para alterar el contexto de vulnerabilidad? El contexto de vulnerabilidad es la parte del marco que queda más alejada del control de los pueblos. De corto a medio plazo, y tomando como base al individuo o a un grupo reducido, no hay mucho que pueda hacerse para alterarlo de forma directa, aunque hay excepciones, como por ejemplo la intervención directa para difundir los conflictos.
La mayor parte de los cambios producidos por factores externos en el contexto de vulnerabilidad son un producto de las actividades realizadas a nivel de las estructuras y procesos de transformación, por ejemplo, los cambios en las políticas. Otra forma de enfrentarse al contexto de vulnerabilidad es ayudando a los pueblos a que se hagan más resistentes y capaces de capitalizar sus aspectos positivos. Este es uno de los principales objetivos de la teoría de los medios de vida sostenibles, que puede lograrse mediante el apoyo a los pueblos menos favorecidos para que aumenten sus activos. Una forma de reducir la vulnerabilidad es, por ejemplo, facilitar el acceso de las poblaciones a unos servicios financieros más apropiados, que incluyan seguros. Otro enfoque consiste en contribuir a asegurar que las instituciones y organizaciones más importantes responden a las necesidades de los pueblos. ¿Qué tipo de información es necesaria para analizar el contexto de vulnerabilidad? El análisis de los medios de vida no necesita ser exhaustivo para ser eficaz. Más que el logro de una comprensión total de todas las dimensiones del contexto de vulnerabilidad, la meta es la identificación de las tendencias, los choques y la temporalidad de las variables que afectan de forma destacable a los medios de vida. Una vez logrado esto, pueden concentrarse los esfuerzos en la comprensión del impacto de estos factores y en cómo minimizar los aspectos negativos. Esto requiere una comprensión previa de la naturaleza de los medios de vida locales. ¿Qué tipo de estrategias emplean las poblaciones locales en materia de medios de vida y qué factores les impiden alcanzar sus objetivos? Semejante comprensión no será posible sin un análisis social que identifique a los grupos sociales concretos y sus relaciones con los factores del contexto de vulnerabilidad. Aunque es importante reducir el alcance del análisis, es también vital reflexionar ampliamente sobre los factores del contexto de vulnerabilidad que pueden afectar a las poblaciones locales, para que no se dejen de lado aspectos menos obvios. Por ejemplo, al reflexionar sobre la temporalidad de ciertas variables, es importante considerar los efectos tanto inmediatos como más lejanos. En un entorno rural, sería útil encontrar respuestas al siguiente tipo de preguntas. ¿Qué grupos cosechan qué cultivos? ¿Cuál es la importancia de cada cultivo para los medios de vida de los grupos que los cosechan? ¿Se utilizan los productos derivados de un cultivo concreto para un propósito concreto? Por ejemplo, si se trata de un cultivo controlado por mujeres, ¿es particularmente importante para la salud infantil o la nutrición? ¿Qué proporción de la producción se comercializa? ¿Cómo varían los precios de los distintos cultivos a lo largo del año? ¿Cómo son de predecibles las fluctuaciones temporales de los precios? ¿Existe una relación directa entre los ciclos que siguen los precios de los distintos cultivos? ¿Qué proporción de las necesidades alimenticias del hogar se ve cubierta por el consumo propio y qué proporción se adquiere? Los distintos componentes del contexto de vulnerabilidad afectan a las distintas personas de maneras distintas. Así, los choques producidos por desastres naturales tendrán efectos más adversos en las actividades agrícolas que en el empleo urbano. Del mismo modo, los cambios en los precios internacionales al por mayor afectarán a aquellos que cultivan, procesan o exportan mercancías relacionadas, pero tendrán un efecto directo escaso en los que producen para los mercados locales o comercian en ellos. La comprensión de la naturaleza de la vulnerabilidad es un elemento clave del análisis de los medios de vida sostenibles. La temporalidad de ciertas variables va asociada por lo general a las economías rurales. No obstante, puede resultar igualmente problemática para las poblaciones desfavorecidas de las zonas urbanas, especialmente si estos grupos gastan una proporción alta de sus ingresos en comestibles, cuyos precios pueden llegar a ser muy volátiles. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco contexto de vulnerabilidad 2. ¿En qué época del año son más importantes los ingresos en metálico? Por ejemplo, las tasas escolares pueden ser recaudadas una o más veces a lo largo del año. ¿Coincide esto con el momento en que hay más dinero en metálico disponible? ¿Tiene la población acceso a los servicios financieros adecuados que les permitan ahorrar de cara al futuro? ¿Varía el acceso a estos según los grupos sociales? ¿Cuánto dura y cómo es de intenso el período de hambre? ¿Qué efectos tiene el período de hambre y otros sucesos periódicos naturales, por ejemplo, la llegada de la estación de lluvias, en la salud humana y en las posibilidades laborales? ¿Ha aumentado o descendido la duración del período de hambre? ¿Cómo varían a lo largo del año las oportunidades para percibir unos ingresos? ¿Están relacionadas con la agricultura o son ajenas a este ámbito? ¿Cómo varían a lo largo del año los ingresos enviados? Por ejemplo, por temporadas son más bajos justo cuando son más necesarios, debido a un aumento del precio de los alimentos. Las distintas metodologías para realizar este tipo de análisis se describirán con más detalle en la sección 3. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk abril 1999. Contexto de vulnerabilidad. Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco. Activos que influyen en los medios de vida 2.3. El marco de los medios de vida identifica 5 categorías de activos principales o tipos de capital sobre los que se cimientan los medios de vida.
El aumento del acceso a estos activos, ya sea en forma de propiedad o de derechos de uso de los mismos, es una de las principales inquietudes del DFID en sus labores de apoyo a los medios de vida y de eliminación de la pobreza. La teoría de los medios de vida se centra principalmente y por encima de todo en las personas. Su objetivo consiste en lograr una comprensión precisa y realista de los puntos fuertes de los pueblos, activos o dotaciones de capital, y de su lucha por convertir estos en logros positivos en materia de medios de vida. Esta teoría está fundamentada en la creencia de que los pueblos requieren de una amplia gama de activos para lograr resultados positivos en materia de medios de vida. No existe una única categoría de activos que por sí misma baste para alcanzar los múltiples y variados objetivos que persiguen los pueblos. Esto es así sobre todo en el caso de las poblaciones menos favorecidas, que tienen un acceso muy limitado a cualquier categoría de activos. Como resultado de esto, se ven obligadas a buscar el medio de alimentar y combinar los escasos activos que poseen de una forma innovadora para asegurarse la supervivencia. El Pentágono de Activos. El Pentágono de Activos ocupa un papel central en el marco de los medios de vida, dentro del contexto de vulnerabilidad. Este pentágono se creó para facilitar la presentación visual de la información sobre los activos de los pueblos, dando vida así a importantes interrelaciones entre los distintos activos. En las siguientes hojas se definen y explican los distintos tipos de capital con más detalle. 2 de marzo de 2001. Capital humano 2 de marzo de 2002. Capital social 2 de marzo de 2003. Capital natural 2 de marzo de 2004. Capital físico 2 de marzo de 2005. Capital financiero. Aunque se emplee el término capital, no todos los activos representan partidas de capital en el estricto sentido económico del término, según el cual el capital es el producto de una inversión que proporciona un flujo de beneficios duradero. Quizás sea más adecuado concebir los 5 capitales como bloques de construcción de los medios de vida. El término capital se utiliza porque es la designación común empleada en las obras sobre la materia. La forma de pentágono puede utilizarse para mostrar de forma esquemática las variaciones en el acceso de los pueblos a los activos. La idea es que el punto central del pentágono, donde se encuentran las distintas líneas, representa el acceso cero a los activos, mientras que el perímetro externo representa el acceso máximo a los mismos. Partiendo de esta base, pueden diseñarse pentágonos con formas diferentes para las distintas comunidades o grupos sociales dentro de las comunidades. Es importante destacar que un solo activo físico puede generar múltiples beneficios. Si alguien posee un acceso asegurado a la tierra, capital natural, estará también bien orientado hacia la obtención de capital financiero, puesto que podrá utilizar la tierra no solo para actividades destinadas a la producción directa, sino también como garantía colateral para obtener préstamos. De forma similar, las reses de los ganaderos pueden generar capital social, prestigio e interconexión con la comunidad, utilizarse al mismo tiempo como capital físico productivo, solo hay que pensar en las capacidades de tracción animal, y seguir siendo por sí mismas una forma de capital natural. Si se desea llegar a comprender a fondo estas complejas relaciones hay que ir más allá de los simples activos y reflexionar sobre las prácticas culturales predominantes y sobre los tipos de estructuras y procesos que transforman los activos en logros en materia de medios de vida, ver 2.4. Los pentágonos pueden resultar útiles como foco del debate sobre cuáles son los puntos de partida adecuados, sobre cómo estos responderán a las necesidades de los distintos grupos sociales y sobre las posibles incompatibilidades entre los distintos activos. No obstante, el uso de esta dimensión del pentágono es capital humano, capital natural, capital financiero, capital físico, capital social. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk abril 1999. Activos que influyen en los medios de vida. Marco necesariamente representativo. A nivel más genérico no existe nada que sugiera que se puede, o se debe, cuantificar todos los activos, y mucho menos establecer algún tipo de moneda común que permita la comparación directa entre activos. Esto no descarta en modo alguno, aún así, el desarrollo de indicadores cuantificables y específicos que nos ofrezcan información sobre los activos cuando esto se considere útil. Cambios en el estatus de los activos. La disponibilidad de los activos cambia constantemente y con ella los pentágonos. Un marco tridimensional en el que la tercera dimensión fuera el tiempo permitiría visualizar estos cambios. Un marco bidimensional en cambio no lo permite. No obstante, es imperativo incorporar una dimensión temporal a cualquier análisis de los activos. Debe recogerse información sobre las tendencias de disponibilidad general de los activos, por ejemplo, si hay empresas que se fragmentan, la partida general de capital social se verá reducida, así como sobre los grupos que tienden a acumular los activos, sobre los grupos que los pierden y sobre el porqué de esta situación. Cuando se ponen en marcha procesos de exclusión social, los que ya tienen dificultades para acceder a los activos irán estando de forma gradual, pero notable, cada vez más marginados. Relaciones dentro del marco. Relaciones entre activos. Los activos se combinan de muchas maneras distintas para generar logros positivos en materia de medios de vida.
Existen dos tipos de relaciones que son particularmente importantes. Relación secuencial. Los que logran escapar de la pobreza, tienden a comenzar este proceso con una combinación concreta de activos. ¿Es el acceso a un tipo de activo, o a un subconjunto reconocible de los activos, necesario o más que suficiente para escapar de la pobreza? Si es así, este enfoque servirá como importante orientación sobre dónde debe concentrarse el apoyo a los medios de vida, al menos al principio. Relación de sustitución. ¿Puede un tipo de capital sustituirse por otros? Por ejemplo, ¿puede compensar un aumento del capital humano la falta de capital financiero en cualquier situación? Si es así, este enfoque servirá para ampliar las opciones de apoyo. Relaciones con otros componentes del marco. Las relaciones dentro del marco son altamente complejas. Su comprensión representa un importante desafío, así como un paso fundamental en el proceso de análisis de los medios de vida, que resultará en diversas acciones de eliminación de la pobreza. Los activos y el contexto de vulnerabilidad. Los activos se crean y se destruyen como resultado de las tendencias, los choques y la temporalidad que afectan al contexto de vulnerabilidad. Los activos y las estructuras y procesos de transformación. Las instituciones y políticas que conforman las estructuras y procesos de transformación ejercen una profunda influencia en el acceso a los activos. Estas crean activos, por ejemplo mediante políticas gubernamentales para invertir en infraestructuras básicas, capital físico, o mediante la generación de tecnologías, que proporcionan capital humano, o mediante la existencia de instituciones locales que refuercen el capital social. Pentágonos con formas diferentes. Cambios en el acceso a los activos. El pentágono superior muestra un acceso razonable, pero en declive, al capital físico y un acceso limitado al capital natural. El capital social también están en baja. Quizás los pueblos cuyos activos en materia de medios de vida se representan aquí viven en una zona urbana, pero no cuentan con las aptitudes o los medios financieros necesarios para invertir en el mantenimiento de sus infraestructuras. El declive del capital social limita también su capacidad para formar grupos de trabajo en común. El pentágono inferior muestra la situación después de recibir un apoyo que ha ampliado el acceso al capital financiero, quizás a través de esquemas microfinancieros con orientación agrupacionista, que también contribuyen a una acumulación de capital social, y ha proporcionado formación y conocimientos, capital humano. Combinados, todos estos permiten que la población mantenga y amplíe su capital físico. El acceso al capital natural permanece inalterado. HNFS. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco activos que influyen en los medios de vida 2, 3. B. Determinan el acceso a los activos, por ejemplo mediante derechos de propiedad o mediante instituciones que regulen el acceso a los recursos más comunes. C. Influyen en las tasas de acumulación de activos, por ejemplo mediante políticas que favorezcan el rendimiento de las distintas estrategias en materia de medios de vida, mediante políticas fiscales, etc. No obstante, estas relaciones no son simples y unidireccionales. Los propios individuos y grupos sociales influyen en las estructuras y procesos de transformación. En términos generales, cuanto mayor sea el acceso de las poblaciones a los activos, más influencia podrán ejercer. Por ello, una forma de favorecer el fortalecimiento de los pueblos es apoyarles en su acopio de activos. Los activos y las estrategias en materia de medios de vida. Aquellos que poseen más activos tienden a disfrutar de una gama más amplia de opciones y de una mayor capacidad para combinar distintas estrategias con el fin de asegurar sus medios de vida. Los activos y los logros en materia de medios de vida. Diversos análisis de la pobreza han demostrado que la capacidad de los pueblos para escapar de la pobreza depende enormemente de su acceso a los activos. Se requieren distintos activos para lograr distintos objetivos en materia de medios de vida. Por ejemplo, ciertas poblaciones pueden considerar esencial un nivel mínimo de capital social para lograr una sensación de bienestar. O en una zona rural remota, la población puede sentir que es necesario un cierto nivel de acceso al capital natural para contar con una cierta seguridad. Este tipo de relaciones deberán ser investigadas caso por caso. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk abril 1999. Activos que influyen en los medios de vida. Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Humano 2 de marzo de 2001. En su declaración de principios, el DFID se compromete a promover una mejora en la educación, la salud y las oportunidades abiertas a las poblaciones menos favorecidas a través de distintos medios. Estos van desde proporcionar apoyo directo a la educación y la salud hasta ayudar a abastecer de agua potable y primeros auxilios en momentos de crisis. ¿Qué es el capital humano? El capital humano representa las aptitudes, conocimientos, capacidades laborales y buena salud que en conjunción permiten a las poblaciones entablar distintas estrategias y alcanzar sus objetivos en materia de medios de vida. A nivel de los hogares, el capital humano es un factor que determina la cantidad y calidad de la mano de obra disponible.
Esto varía de acuerdo con el tamaño de la unidad familiar, con los niveles de formación, con el potencial de liderazgo, con el estatus sanitario, etc. El capital humano aparece en el marco genérico como un activo que influye en los medios de vida, es decir, como un bloque de construcción o medio de obtener logros en materia de medios de vida. Su acumulación puede representar también un fin por sí misma. Muchas poblaciones consideran la insalubridad o la falta de educación como dimensiones fundamentales de su situación de pobreza, por lo que la superación de estas condiciones puede ser uno de sus principales objetivos en materia de medios de vida. ¿Por qué es importante? Además de por su valor intrínseco, el capital humano, el conocimiento y la mano de obra o la capacidad para contratar mano de obra, es necesario para poder hacer uso de cualquiera de los otros 4 tipos de activos. Por ello, es necesario, aunque no se basta por sí solo, para el logro de resultados positivos en materia de medios de vida. ¿Qué puede hacerse para aumentar el capital humano de los menos favorecidos? El apoyo a la acumulación de capital humano puede ser directo o indirecto. En cualquier caso, solo se alcanzarán las metas marcadas si las propias poblaciones están dispuestas a invertir en su capital humano acudiendo a escuelas o cursos de formación, accediendo a servicios de medicina preventiva, etc. Si existen estructuras y procesos que les impidan estos logros, por ejemplo, políticas formales o normas sociales que impidan que las chicas vayan al colegio, el apoyo indirecto al desarrollo del capital humano pasará a ser particularmente importante. En muchos casos, será necesario combinar ambos tipos de apoyo. El mecanismo más adecuado para este tipo de apoyo combinado probablemente sea un programa sectorial. Los programas sectoriales pueden adoptar un enfoque integrado respecto del desarrollo del capital humano, basándose en la información reunida mediante un análisis de los medios de vida para asegurar que los esfuerzos se centran donde más falta hacen, por ejemplo, en los grupos más desaventajados. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@gfid.gov.uk abril 1999. Capital humano marco. Objetivo en materia de medios de vida sostenibles del GFID. Mejorar el acceso a una educación, una información, unas tecnologías y una formación de calidad, y fomentar la nutrición y la salud. Lo cual se puede lograr mediante, por ejemplo, un apoyo directo a la acumulación de activos, un apoyo indirecto, a través de las estructuras y procesos de transformación. Un feedback tras el logro de resultados en materia de medios de vida, círculos virtuosos. Orientada a las infraestructuras de salud /educación /formación orientada al personal de las áreas de salud /educación /formación orientada al desarrollo de conocimientos y aptitudes pertinentes, que deben desarrollarse en colaboración con los menos favorecidos y estar disponibles para estos. A la reforma de las políticas de salud /educación /formación a la reforma de las organizaciones de salud /educación /formación a los cambios en las instituciones locales, promotoras de culturas y normas, que limitan el acceso a la salud /educación /formación, por ejemplo, para las mujeres. Que demuestre la relación directa entre los niveles de salud y la seguridad de los ingresos /alimentos, con los conocimientos pertinentes. Que demuestre que un aumento de los ingresos suele reinvertirse en educación. Que demuestre que una reducción de la vulnerabilidad puede reducir las tasas de natalidad, con repercusiones en cadena en la nutrición y la mano de obra. Otra forma indirecta de promover la educación es aumentando su valor mediante la creación de oportunidades para aquellos que han invertido en una buena formación. Esto puede realizarse mediante el suministro de apoyo directo en otras áreas, por ejemplo ampliando el acceso al capital financiero y permitiendo así a las poblaciones que hagan un uso productivo de sus conocimientos. Reducir la monotonía de las actividades rutinarias puede también contribuir a que la gente tenga más tiempo libre para formarse y hacer un mejor uso de dicha formación. La formación especializada, en oposición a la educación de índole generalizada, solo será eficaz si los formadores tienen acceso a la información pertinente. Si las inversiones orientadas a la generación de conocimientos, investigación, se valoran por la contribución que realizan al capital humano, inmediatamente resultará evidente que el conocimiento generado debe ser de importancia para las estrategias en materia de medios de vida existentes o potenciales. Una forma de asegurar esto es adoptando procesos participativos o de generación de conocimientos que se basen en los conocimientos locales existentes y los complementen. Deben tomarse las medidas necesarias para favorecer el acceso a los conocimientos generados. Al igual que las escuelas no contribuyen en modo alguno al capital humano si no se utilizan de forma práctica en el proceso de enseñanza, las nuevas tecnologías e ideas son totalmente inútiles si no llegan a las personas. La compartición de los conocimientos con los menos favorecidos ha demostrado plantear problemas en el pasado, y de ahí la necesidad de considerar nuevas opciones de apoyo a las redes de información utilizando nuevos canales de comunicación, etc. La generación de conocimientos debería basarse en una comprensión amplia de las estrategias en materia de medios de vida actuales de las poblaciones desfavorecidas, así como de los factores internos y externos que hacen que éstas cambien.
Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Humano 2 de marzo de 2001. Existe una relación clara entre la forma en que se generan y transmiten los conocimientos y el capital social. Ver 2 de marzo de 2002. Un alto nivel de capital social puede por tanto contribuir a un aumento substancial del capital humano. Un nivel mínimo de otros tipos de capital, más unas estructuras y procesos de transformación ampliamente conducentes, pueden resultar necesarios para incentivar a los pueblos a que inviertan en su propio capital humano. ¿Qué tipo de información es necesaria para analizar el capital humano? Existen numerosos indicadores bastante bien desarrollados en materia de salud humana, aunque algunos, como por ejemplo la esperanza de vida, pueden resultar difíciles de evaluar a nivel local. Más que centrarse en las cantidades exactas, puede resultar más apropiado investigar las variaciones. ¿Disfrutan los distintos grupos sociales de forma clara de una esperanza de vida inferior o superior? ¿Los niños de los grupos indígenas, por ejemplo, están peor alimentados que otros niños? ¿Difiere marcadamente la calidad de la atención sanitaria suministrada a los distintos grupos sociales? Los indicadores en materia de educación suelen ser más sencillos de evaluar. Es relativamente fácil determinar la media de años que un niño asiste a la escuela o el porcentaje de niñas matriculadas en los colegios. Lo que resulta mucho más difícil es comprender la calidad y el impacto de los años de escolarización, así como el valor que estos tienen en materia de medios de vida. También la correlación, si es que existe, entre los años pasados en el colegio y los conocimientos adquiridos, y las relaciones entre cualquiera de estos aspectos y el potencial de liderazgo. La educación formal no es en cualquier caso la única fuente de capital humano basado en el conocimiento. Es igualmente importante llegar a comprender los conocimientos locales existentes, la forma en que estos se comparten y acumulan y qué propósitos persiguen. Ciertos conocimientos, por ejemplo, pueden ser altamente útiles para la producción, como los conocimientos sobre técnicas agrarias modernas e intensivas, pero neutros o negativos en cuanto a su efecto en el medio ambiente o en la sostenibilidad medioambiental. Y otros conocimientos, de nuevo los relacionados con la producción, por ejemplo, ya sea agrícola o industrial, pueden ser totalmente inútiles a menos que vayan emparejados con otro tipo de conocimientos sobre cómo comercializar los productos, sobre los estándares de calidad adecuados, etc. En el ámbito del capital humano es importante plantearse el siguiente tipo de preguntas. ¿Cómo es de complejo el entorno local? Cuanto más complejos sean los problemas, mayor será la importancia del conocimiento. ¿Desde dónde, qué fuentes, redes, acceden las poblaciones a la información que consideran valiosa para sus medios de vida? ¿Qué grupos, si existen, quedan excluidos del acceso a estas fuentes? ¿Afecta esta exclusión a la naturaleza de la información disponible? Por ejemplo, si las mujeres quedan excluidas, los conocimientos derivados de las actividades de producción tradicionalmente femeninas se verán limitados. ¿Pertenecen los gestores del conocimiento, por ejemplo, profesores o miembros destacados de las redes de conocimientos, a un entorno social concreto que tiene influencia sobre el tipo de conocimientos que existen en la comunidad? ¿Existe una tradición de innovación local? ¿Provienen las tecnologías en uso de fuentes internas o externas? ¿Siente la población que sufre carencias concretas respecto de un tipo determinado de información? ¿Cuál es el grado de conocimiento de las poblaciones sobre sus derechos y sobre las políticas, la legislación y la regulación que afectan a sus medios de vida? Si se consideran bien informadas a este respecto, ¿cuál es el alcance de su comprensión? Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Capital humano Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Social 2 de marzo de 2002. Algunos pueblos deciden hacer una distinción entre capital social y capital político, que es el derivado del acceso a una mayor variedad de instituciones dentro de la sociedad. Aunque aquí no hemos realizado esta distinción, esto no debe tomarse como una degradación de la importancia de los factores políticos y de los asuntos relacionados con el acceso a otros ámbitos que quedan fuera de la comunidad. Además de poseer su propio valor intrínseco, el capital social puede resultar particularmente importante como recurso de última hora para los menos favorecidos y vulnerables, puesto que puede proporcionar un colchón amortiguador que les ayude a enfrentarse a choques como una muerte en la familia. Actuar como red de seguridad informal para asegurar la supervivencia durante periodos de intensa inseguridad. Y compensar por una pérdida de otros tipos de capital, por ejemplo, la mano de obra compartida compensa por la limitación de capital humano dentro de los hogares. ¿Qué es el capital social? Existe un extenso debate sobre lo que se entiende exactamente por el término capital social. En el contexto del marco de los medios de vida sostenibles, se supone que se refiere a los recursos sociales en que los pueblos se apoyan en la búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida. Estos se desarrollan mediante
Redes y conexiones, ya sean verticales, patrón/cliente, u horizontales, entre individuos con intereses compartidos, que aumenten la confianza y habilidad de las poblaciones para trabajar en grupo y ampliar su acceso a instituciones de mayor alcance, como organismos políticos o civiles. Participación en grupos más formalizados, lo que suele entrañar la adhesión a reglas, normas y sanciones acordadas de forma mutua o comúnmente aceptadas. Y relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación, reduzcan los costes de las transacciones y proporcionen la base para crear redes de seguridad informales entre los menos favorecidos. Los puntos anteriores están todos interrelacionados. Por ejemplo, la pertenencia a grupos y asociaciones puede ampliar el acceso de los pueblos a otras instituciones y la influencia que estos ejercen sobre las mismas. Igualmente, es probable que se desarrolle una confianza entre las personas conectadas por relaciones de parentesco o de otro tipo. De los 5 bloques de construcción en materia de medios de vida, el capital social es el que está más estrechamente conectado con las estructuras y procesos de transformación, ver 2.4. De hecho, puede resultar útil concebir el capital social como un producto de estas estructuras y procesos, aunque esto sobresimplifica la relación entre ambos. Las propias estructuras y procesos pueden ser producto del capital social. La relación va en los dos sentidos y puede autorreforzarse. Por ejemplo, cuando las poblaciones están ya regidas por normas y sanciones comunes es más probable que formen organizaciones nuevas que persigan sus intereses. Y la formación de grupos sólidos en el ámbito de la sociedad civil contribuye a que las poblaciones conformen sus propias políticas y se aseguren de que sus intereses están reflejados en la legislación. ¿Por qué es importante? La confianza y reciprocidad mutuas disminuyen los costes del trabajo conjunto. Esto significa que el capital social tiene un impacto directo en otros tipos de capital. Mediante la mejora de la eficacia de las relaciones económicas, el capital social puede contribuir a aumentar los ingresos y las tasas de ahorro de los pueblos. Capital financiero. Estudios independientes han demostrado que las comunidades con niveles más altos de capital social son más ricas, pero siguen existiendo dudas respecto de la cuantificación del capital social. El capital social puede contribuir a reducir el problema de los usuarios que no pagan ciertos servicios, asociado a los bienes públicos. Esto significa que puede resultar eficaz para mejorar la gestión de los recursos comunes, capital natural, y el mantenimiento de las infraestructuras compartidas, capital físico. Las redes sociales facilitan la innovación, el desarrollo de conocimientos y la compartición de los mismos. Existe por ello una relación estrecha entre el capital social y el humano. El capital social, como otros tipos de capital, puede también valorarse como un bien por sí mismo. Puede realizar una contribución particularmente importante a la sensación de bienestar de los pueblos, a través de valores como la identidad, el honor o la sensación de pertenencia. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Capital social. Marco. ¿Es siempre positivo? El capital social puede utilizarse de formas positivas y negativas. Aquellos que quedan excluidos de los grupos más sólidos que canalizan la mayoría de las ventajas pueden resultar marginados de muchas maneras, por ejemplo, las mujeres sin tierras y con pocas aptitudes. Las redes pueden estar basadas en relaciones estrictamente jerárquicas o coercitivas, que limitan la movilidad y evitan que los pueblos escapen de la pobreza. La pertenencia a un grupo o red suele entrañar obligaciones, por ejemplo, asistir a otros en momentos de necesidad, así como derechos, solicitar asistencia. Las llamadas de socorro pueden llegar en momentos difíciles. ¿Qué puede hacerse para aumentar el capital social de los menos favorecidos? El capital social tiene una cualidad muy positiva, y es que en algunos casos se autorrefuerza. Las partidas pueden aumentarse más que mermarse si se realiza un uso adecuado de las mismas. La negligencia, por otro lado, puede minar el capital social y la confianza, al contrario de lo que ocurre con los ahorros depositados en el banco, que siguen creciendo aunque se ignoren. El capital social también puede destruirse de forma activa, aunque a menudo inintencionada, debido a intervenciones torpes que imponen nuevas relaciones sociales sin tener en cuenta la solidez de las antiguas. La mayoría de los esfuerzos para aumentar el capital social se centran en el reforzamiento de las instituciones locales, ya sea de forma directa, aumentando sus capacidades, formando a los líderes o inyectando recursos, o indirecta mediante la creación de un entorno abierto y democrático en el que pueda florecer. Objetivo en materia de medios de vida sostenibles del GFID. Un entorno social más fortalecedor y cohesivo. Lo cual se puede lograr mediante, por ejemplo,
Un apoyo directo a la acumulación de activos. Un apoyo indirecto, a través de las estructuras y procesos de transformación. Un feedback tras el logro de resultados en materia de medios de vida, círculos virtuosos orientado a la mejora del funcionamiento interno de los grupos. Liderazgo. Gestión orientado a ampliar las relaciones externas de los grupos locales. Orientado a la formación y estructuración de los grupos. Redes. Orientado al desarrollo de entornos políticos más abiertos y fiables. Buena gobernabilidad. Orientado a las organizaciones para que éstas desarrollen sistemas de consulta externa enfocados a la sociedad civil que demuestre las relaciones de autorrefuerzo, por ejemplo, que un aumento de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales puede reforzar la gestión de los mismos, que demuestre que un aumento de los ingresos a nivel de hogar puede ampliar el alcance de la participación en actividades externas. Aunque el reforzamiento de los grupos sea un objetivo principal, el capital social puede ser también un subproducto de otras actividades, por ejemplo, los grupos de investigación participativa formados para desarrollar y probar tecnologías pueden llegar a tener existencia propia. Es común que los esfuerzos para aumentar el capital social se realicen al tiempo que se trabaja en apoyo a otras áreas, o que constituyan un componente necesario de este apoyo. Por ejemplo, los grupos de ahorro y crédito de responsabilidad conjunta se apoyan en el capital social, al igual que cualquier esfuerzo integrado de lucha antiparasitaria, pues ambos requieren de una acción conjunta para combatir un problema. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Social, 2 de marzo de 2002. Es evidente que hay mucho que aprender sobre cómo aumentar el capital social, por ejemplo. Cómo proporcionar el apoyo más adecuado a los grupos, especialmente a los menos favorecidos, que pueden carecer de tiempo para realizar actividades en grupo. ¿Cuáles son los indicadores apropiados de un funcionamiento eficaz del grupo? ¿Y cuál es la relación entre los distintos tipos de estructuras e ideologías gubernamentales y la densidad del capital social a nivel de la comunidad? ¿Qué tipo de información se requiere para analizar el capital social? Los niveles de capital social son difíciles de evaluar desde el exterior. En ocasiones son discernibles solo tras extensos análisis, que pueden exceder los recursos de los proyectos/programas, y es probable que no puedan cuantificarse. Por ejemplo, es probable que un simple recuento del número de grupos registrados en una comunidad no proporcione una idea cuantificable del capital social. La naturaleza y calidad de los grupos es tan importante como su número. A menudo tendremos que fijarnos en las tendencias, si el estado de las organizaciones sociales parece estar mejorando o empeorando la situación de los medios de vida, más que tratar de establecer cuáles son los niveles exactos de capital social. Es muy importante no permitir que estas dificultades resulten en una negligencia de los factores sociales cuando se trabaje con comunidades. Con el tiempo, será vital desarrollar una comprensión de la naturaleza de las relaciones cívicas a un nivel más amplio dentro de la comunidad, de los tipos de recursos sociales en los que se apoyan las familias y de aquellos que se ven excluidos de estas ventajas. Los grupos que abarcan distintas actividades pueden resultar particularmente problemáticos si resulta que las personas con un perfil social concreto quedan excluidas de ellos. Otro punto de observación importante son las estrategias de supervivencia que idean los pueblos en momentos de crisis y hasta qué punto estos se apoyan en los recursos sociales para ponerlas en práctica. Si desea realizar alguna sugerencia a este respecto, consulte la hoja clave sobre capital social. Las hojas clave están disponibles en la dirección de internet http://www.neworld.org/odi/cases/. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk. Abril 1999. Capital Social Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Natural, 2 de marzo de 2003. Ejemplos de capital natural y de servicios derivados de este. Tierras, bosques, recursos marinos silvestres, agua, calidad del aire, protección de la erosión, asimilación de desechos, protección contra temporales, grado de biodiversidad y tasa de cambio. Es importante valorar el acceso a todos los anteriores así como su calidad, y cómo ambos están cambiando. ¿Qué es el capital natural? Capital natural es el término utilizado para referirse a las partidas de recursos naturales de las que se derivan los flujos de recursos y servicios, por ejemplo, ciclos de nutrientes, protección de la erosión, útiles en materia de medios de vida. Existe una amplia variedad de recursos que constituyen el capital natural, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la biodiversidad hasta activos divisibles utilizado directamente en la producción, árboles, tierras, etc. Dentro del marco de los medios de vida sostenibles, la relación entre el capital natural y el contexto de vulnerabilidad es particularmente estrecha. Gran parte de los choques que arrasan los medios de vida de los menos favorecidos son por sí mismos procesos naturales que destruyen el capital natural, por ejemplo, fuegos que destruyen bosques, inundaciones y terremotos que destruyen tierras aradas, y su temporalidad se debe en gran medida a cambios producidos durante el año en el valor de la productividad del capital natural. ¿Por qué es importante?
Es evidente que el capital natural es muy importante para los que obtienen todos o parte de sus medios de vida de actividades basadas en los recursos, ganadería, pesca, recolección de madera, extracción mineral, etc. No obstante, su importancia va mucho más allá de esto. Ninguno de nosotros podría sobrevivir sin la ayuda de servicios medioambientales clave o de los alimentos producidos a partir del capital natural. La salud, capital humano, tenderá a resentirse en áreas en las que la calidad del aire sea deficiente como resultado de actividades industriales o desastres naturales, por ejemplo, fuegos forestales. Y a pesar de que nuestros conocimientos sobre las relaciones entre los recursos son limitados, sabemos que nuestra salud y bienestar dependen del funcionamiento continuo de complejos ecosistemas, que a menudo se infravaloran hasta que se detectan efectos adversos derivados de alguna perturbación de los mismos. ¿Qué puede hacerse para aumentar el capital natural de los menos favorecidos? Los esfuerzos pasados en materia de desarrollo rural realizados por agentes proveedores de ayudas se centraban sobre todo en aumentar el capital natural. De hecho, la preocupación en torno al capital natural en sí ha tendido a desviar la atención en detrimento de otro asunto mucho más importante: cómo se utiliza el capital natural, en combinación con otros activos, para apoyar los medios de vida. La teoría de los medios de vida trata de adoptar una visión más amplia, de centrarse en los pueblos y de comprender la importancia de ciertas estructuras y procesos, por ejemplo, de los sistemas de distribución de las tierras, de las normas que rigen la industria pesquera, etc., para determinar la forma en que se utiliza el capital natural y el valor que éste crea. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@gfid.gov.uk abril 1999. Capital natural marco objetivo en materia de medios de vida sostenibles del GFID. Un acceso más seguro a los recursos naturales y una mejor gestión de los mismos. Lo cual se puede lograr mediante, por ejemplo, un apoyo directo a la acumulación de activos, un apoyo indirecto, a través de las estructuras y procesos de transformación, un feedback tras el logro de resultados en materia de medios de vida, círculos virtuosos orientado a la conservación de los recursos y la biodiversidad, mediante tecnologías y acciones directas orientado al suministro de servicios / aportaciones en los sectores forestal, agrario y pesquero, orientado a la reforma de las organizaciones que proporcionan servicios a los involucrados en los sectores forestal / agrario / pesquero, orientado a implantar una serie de cambios en las instituciones que gestionan y rigen el acceso a los recursos naturales, orientado a la legislación en materia de medio ambiente y a los mecanismos de implantación de la misma, orientado a proporcionar apoyo al desarrollo de los mercados, con el fin de aumentar el valor de los productos de los sectores forestal / agrario / pesquero, que demuestre que un uso más sostenible de los recursos naturales tiene un impacto directo en las partidas de capital natural, que demuestre que existe una correlación positiva entre el aumento de los ingresos y la inversión en capital natural. Estas estructuras y procesos rigen el acceso a los recursos naturales y pueden proporcionar los incentivos o la coerción necesarios para mejorar la gestión de los mismos. Por ejemplo, si los mercados están bien desarrollados, el valor de los recursos probablemente será más alto, lo que facilitará una mejor gestión, aunque en algunos casos los mercados desarrollados pueden generar ventas negativas para los menos favorecidos, lo que produce un aumento de la pobreza. A pesar de que el apoyo indirecto al capital natural a través de estructuras y procesos de transformación es muy importante, el apoyo directo, centrado en los propios recursos en lugar de en la capacidad de los pueblos para utilizarlos, resulta igualmente importante cuando se trata de conservar para un uso futuro, por ejemplo, en el caso de la conservación de la biodiversidad in situ. Uno de los cimientos de la teoría de los medios de vida sostenibles es la creencia en distintos tipos de sostenibilidad y la aspiración a que todos ellos se implanten. Ver 1.4. Esto incluye la sostenibilidad medioambiental sin limitarse a ella, por ejemplo, la sostenibilidad del capital natural y los servicios que se derivan del mismo, como la disminución del carbono o el control de la erosión. ¿Qué tipo de información se requiere para analizar el capital natural? No es solo la existencia de distintos tipos de activos naturales lo que importa, sino también el acceso a los mismos, su calidad y cómo se combinan y varían los distintos activos naturales con el tiempo, por ejemplo, las variaciones de valor temporales. Una tierra degradada y sin nutrientes, por ejemplo, tiene menos valor para los medios de vida que una tierra de alta calidad y fértil, aunque el valor de ambas se verá totalmente reducido si los usuarios no tienen acceso al agua o al capital físico y las infraestructuras que les permiten utilizar el agua. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Natural 2 de marzo de 2003. Distintas organizaciones, que incluyen el Banco Mundial, el Real Instituto Tropical de los Países Bajos, varios centros de CIA y el Centro de Planificación de Proyectos y Desarrollo de la Universidad de Bradford, están trabajando en la actualidad en el desarrollo y refinamiento de los indicadores participativos de la sostenibilidad medioambiental y de la calidad de los recursos. Además de los recursos naturales, es también muy importante investigar las tendencias de calidad y uso a largo plazo.
Esto es algo muy común para los que tienen experiencia en la aplicación de técnicas rurales de mejora, mapeado, delimitación de parcelas de estudio, etc. Entre los puntos de análisis típicos se incluyen: ¿qué grupos tienen acceso a qué tipo de recursos naturales? ¿Cuál es la naturaleza de los derechos de acceso, por ejemplo, propiedad privada, arrendamiento, propiedad comunal, acceso muy reñido? ¿Cuál es su grado de seguridad? ¿Pueden defenderse del riesgo de usurpación? ¿Existe alguna evidencia de conflictos significativos en relación con los recursos? ¿Cómo son de productivos los recursos? Asuntos relacionados con la fertilidad, estructura y salinización del suelo, con el valor de las distintas especies arbóreas, etc. ¿Cómo ha ido cambiando esto con el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo han variado las cosechas? ¿Existe en la actualidad algún conocimiento que pueda contribuir a un aumento de la productividad de los recursos? ¿Hay mucha variabilidad espacial en la calidad de los recursos? ¿Cómo se ven los recursos afectados por aspectos externos? Por ejemplo, el potencial productivo de las líneas divisorias de las aguas se ve afectado por las actividades de otros usuarios y por la forma en que operan los sistemas de recursos. El valor de la industria pesquera depende del número de pescadores y de las decisiones que estos toman sobre las piezas capturadas. La biodiversidad se ve a menudo dañada por prácticas agrícolas intensivas. ¿Cómo son de versátiles los recursos? ¿Pueden utilizarse para múltiples propósitos? Esto puede resultar muy importante en la protección de los usuarios frente a ciertos riesgos. Los economistas medioambientales han invertido innumerables esfuerzos en tratar de establecer valores generales para los activos naturales que tengan en cuenta el valor del uso directo, por ejemplo, de los terrenos utilizados para la producción agrícola o de las zonas recreativas. El valor de uso indirecto, por ejemplo, de la biodiversidad, de la protección de la erosión y de otros servicios ecológicos. Y el valor del no uso o el valor de la existencia, calculado por lo general tomando como base la cantidad que las poblaciones estarían dispuestas a pagar para que un recurso determinado siguiera existiendo, ya lo utilicen o no. Este tipo de ejercicios de evaluación nos ayudan a recordar los múltiples usos de los recursos naturales y nuestras obligaciones como guardianes más que propietarios de los mismos. No obstante, la mayoría de los análisis en materia de medios de vida del capital natural no suelen llegar tan lejos. El valor del uso indirecto suele tenerse en cuenta en los cálculos solo cuando plantea algún problema o cuando proporciona un potencial de ingresos significativo. Por ejemplo, habrá motivos para inquietarse cuando la tala de árboles traiga consigo problemas de erosión en cadena, o cuando la sobreexplotación de las zonas costeras esté resultando en un aumento de los daños causados por los temporales en las áreas adyacentes. Las oportunidades de obtener altos beneficios en las zonas con una biodiversidad natural elevada son significativas. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Capital Natural Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Físico 2 de marzo de 2004. Las infraestructuras, como carreteras, vías de tren y telecomunicaciones, son clave para la integración de las zonas remotas donde viven gran parte de las poblaciones menos favorecidas. No solo podrán las personas desplazarse entre las zonas urbanas y rurales con mayor facilidad si la infraestructura de transportes es buena, sino que además es probable que estén mejor informadas sobre las oportunidades, o falta de ellas, existentes en las zonas donde tienen pensado emigrar, ya sea de forma temporal o permanente. ¿Qué es el capital físico? El capital físico comprende las infraestructuras básicas y los bienes de producción necesarios para respaldar a los medios de vida. Las infraestructuras consisten en los cambios en el entorno físico que contribuyen a que las poblaciones obtengan sus necesidades básicas y sean más productivas. Los bienes de producción son las herramientas y equipos que utilizan las poblaciones para funcionar de forma más productiva. Los siguientes componentes de las infraestructuras suelen ser esenciales para los medios de vida sostenibles. Medios de transporte asequibles. Alojamientos y edificios seguros. Suministro de aguas y saneamiento adecuados. Energía limpia y asequible. Y acceso a la información, comunicaciones. La infraestructura es por lo general un bien público que se utiliza sin realizar pagos directos. Entre las excepciones se incluye el alojamiento, que suele ser de propiedad privada, y otro tipo de infraestructuras a las que se accede pagando una tarifa por su uso, por ejemplo los peajes de carretera y el suministro de energías. Los bienes de producción pueden ser propiedad de un individuo o de todo el grupo, o se puede acceder a ellos por arrendamiento o pagando una tarifa por los servicios prestados, esto último sobre todo en el caso de equipos más sofisticados. ¿Por qué es importante? Numerosas evaluaciones participativas de la pobreza han llegado a la conclusión de que la falta de ciertos tipos de infraestructuras representa una dimensión básica de la pobreza. Sin un acceso adecuado a servicios como el agua o la energía, la salud humana se deteriora y se suceden largos periodos de dedicación a actividades no productivas, como la recogida de agua o de madera destinada a utilizarse como combustible.
Los costes de oportunidad asociados con las infraestructuras deficientes pueden imposibilitar la educación, el acceso a la asistencia médica o la generación de ingresos. Sin una infraestructura de transportes, por ejemplo, los fertilizadores más esenciales no pueden distribuirse de forma eficaz, las cosechas siguen siendo bajas y se vuelve difícil y caro transportar los escasos productos a los distintos mercados. Un aumento del coste, en términos de los tipos de capital, de la producción y el transporte supondrá que los bienes de producción funcionen con una desventaja comparativa en los mercados. La insuficiencia o inadecuación de los bienes de producción también limita la capacidad productiva de los pueblos y por tanto el capital humano a su disposición. Se ha de dedicar más tiempo y esfuerzo al logro de las necesidades, niveles de producción y acceso a los mercados básicos. ¿Qué puede hacerse para aumentar el capital físico de los menos favorecidos? En el pasado, el FID ha apoyado el suministro directo de bienes de producción para los menos favorecidos. Esto puede resultar problemático por una serie de razones. Actuar como proveedor directo de bienes de producción puede provocar dependencias y desbaratar los mercados privados. El suministro directo puede desviar la atención de la necesidad de reformar las estructuras y procesos, para asegurar que las ganancias son sostenibles y que los bienes de producción se aprovechan al máximo. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Capital físico. Marco. Muchos bienes de producción son bienes privados. El suministro directo a través de un agente externo supone el favorecimiento de un grupo de receptores potenciales respecto de otro. Esto puede resultar contraproducente y provocar divisiones. Además, cuando los bienes se racionan, los más favorecidos acaban ingeniándoselas para acceder a estos a expensas de los menos favorecidos, a los cuales iban destinados los bienes en un principio. La teoría de los medios de vida está enfocada a contribuir a que los menos favorecidos logren el acceso a las infraestructuras apropiadas que les permitirán alcanzar sus objetivos en materia de medios de vida. Los enfoques participativos son esenciales para establecer las prioridades y necesidades de los usuarios. El capital físico, en concreto las infraestructuras, puede ser costoso. No solo requiere de una inversión de capital inicial, sino que además es necesario un compromiso constante de los recursos financieros y humanos para poder hacer frente a los costes operativos y de mantenimiento de los servicios prestados. El énfasis ha de ponerse por tanto en el suministro de un nivel de servicios que no solo responda a los requisitos inmediatos de los usuarios, sino que sea además asequible a largo plazo. Una opción es proporcionar un apoyo simultáneo al desarrollo de aptitudes y capacidades para asegurar una gestión eficaz por parte de las comunidades locales. La infraestructura es un activo siempre y cuando facilite el suministro de servicios mejorados que contribuyan a que los menos favorecidos logren cubrir sus necesidades. Una evaluación participativa podría revelar, por ejemplo, que un obstáculo clave para los medios de vida de un grupo concreto es la dificultad de transportar los productos al mercado, especialmente durante la estación de lluvias. Una respuesta en materia de medios de vida a este problema incluiría no solo mejoras en la infraestructura física para aligerar los cruces de agua o para construir pistas de drenaje durante las lluvias, sino que además debería considerar el favorecimiento de un servicio de transporte asequible utilizando vehículos apropiados, por ejemplo, carros tirados por bueyes. El desarrollo del capital físico debe realizarse a petición de los usuarios involucrados. Sin la percepción de que exista una necesidad concreta, es poco probable que la infraestructura requerida se mantenga, lo que supone que estos servicios probablemente pasen a ser insostenibles. Las ayudas al suministro de infraestructuras básicas son más eficaces cuando forman parte de un plan más extenso de mejora de la eficacia y coherencia del gobierno. Basic Infrastructure for Poor People, infraestructuras básicas para los menos favorecidos. Londres. FID, marzo 1998. Objetivo en materia de medios de vida sostenibles del GFID. Una mejora del acceso a las infraestructuras básicas que facilitan otra serie de logros. Lo cual se puede lograr mediante, por ejemplo, un apoyo directo a la acumulación de activos, un apoyo indirecto, a través de las estructuras y procesos de transformación. Un feedback tras el logro de resultados en materia de medios de vida, círculos virtuosos orientado al suministro de servicios, por ejemplo, un desarrollo de medios de transporte intermedios orientado al suministro de infraestructuras, por ejemplo, de pozos bombeados y letrinas. Orientado a la reforma de los principales ministerios, posiblemente mediante programas sectoriales orientado a ofrecer apoyo a las estrategias sectoriales y a los marcos regulatorios, incluyendo procesos participativos con los menos favorecidos orientado a ofrecer apoyo al desarrollo de alternativas en el sector privado orientado a aumentar las capacidades de construcción y gestión en el seno de las comunidades, que demuestre que un aumento de los ingresos suele resultar en un mayor consumo de viviendas, agua y energía, que demuestre que una infraestructura doméstica más avanzada representa un componente principal del bienestar. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Físico, 2 de marzo de 2004. ¿Qué tipo de información se requiere para analizar el capital físico?
El enfoque de análisis del capital físico debe ser participativo. Los usuarios quizás den más importancia a unos servicios que a otros, y este tipo de prioridades deben tenerse en cuenta. La gente puede preferir, por ejemplo, utilizar un suministro de agua por superficie que se encuentre a gran distancia a bombear un pozo cercano. ¿Ofrece la infraestructura apoyo a algún servicio? Una escuela, por ejemplo, ofrecerá escasas ventajas si no hay profesores o si los alumnos no pueden acceder a la misma cuando se están impartiendo las clases. ¿Es la infraestructura apropiada? ¿Puede el capital físico suministrado responder a las necesidades de los usuarios a largo plazo? Esto no solo afecta a la sostenibilidad del servicio, sino que además supone un análisis de la capacidad del capital para adaptarse y actualizarse en respuesta a las cambiantes demandas. El acceso es también una preocupación fundamental. En ocasiones existen costosas infraestructuras en una zona, pero esto no significa que los menos favorecidos tengan acceso a ellas. Esto puede deberse a que las tasas de usuarios sean demasiado elevadas para ellos o a que los grupos más favorecidos estén utilizando su fuerza e influencia para controlar o monopolizar el acceso. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk abril 1999. Capital físico marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco capital financiero 2 de marzo de 2005. Dos características importantes de los ahorros son los niveles variables de productividad, cuánto valor adquieren cuando se dejan sin tocar. Liquidez, con qué rapidez pueden convertirse en dinero en metálico. En términos generales se puede decir que ambas características son deseables, aunque la liquidez puede tener también efectos negativos. Cuanto más líquidos son los ahorros de una persona, más difícil suele ser defenderlos de reclamaciones familiares u otros. Pueden existir también incompatibilidades entre la liquidez y la productividad, así como entre la productividad y el riesgo. ¿Qué es el capital financiero? El capital financiero hace referencia a los recursos financieros que las poblaciones utilizan para lograr sus objetivos en materia de medios de vida. Esta definición no es muy sólida desde el punto de vista económico, puesto que incluye tanto flujos como partidas y puede contribuir tanto al consumo como a la producción. No obstante, se ha adoptado para tratar de capturar un importante bloque de construcción en materia de medios de vida: la disponibilidad de dinero en metálico o equivalentes, que permite a los pueblos adoptar diferentes estrategias en materia de medios de vida. Existen dos fuentes principales de capital financiero. Las partidas disponibles. Los ahorros son el tipo favorito de capital financiero, puesto que no conllevan responsabilidades asociadas y no suelen entrañar una dependencia en los demás. Pueden adoptar diversas cienas: dinero en metálico, depósitos bancarios o activos líquidos como el ganado o las joyas. También pueden obtenerse recursos financieros a través de instituciones de suministro de créditos. Las entradas regulares de dinero. Excluyendo los ingresos percibidos, los tipos de entradas más comunes son las pensiones u otros pagos realizados por el Estado y las remesas. Para que estas entradas supongan una contribución positiva al capital financiero, deben ser fiables, aunque no puede garantizarse una fiabilidad total. Existe una diferencia entre un pago aislado y un pago regular en lo que respecta a qué poblaciones pueden planear sus inversiones. ¿Por qué es importante? El capital financiero es probablemente el más versátil de las 5 categorías de activos. Puede convertirse, con grados variables de facilidad, dependiendo de las estructuras y procesos de transformación, en otros tipos de capital. Puede utilizarse para el logro directo de objetivos en materia de medios de vida, por ejemplo cuando se adquieren alimentos para reducir la inseguridad derivada de la escasez de estos. Para bien o para mal, también puede transformarse en influencia política y permitir que las poblaciones sean más libres de participar activamente en las organizaciones que formulan las políticas, hacen la legislación y rigen el acceso a los recursos. No obstante, es también el activo que suele estar menos disponible para los menos favorecidos. De hecho, otros tipos de capital son tan importantes para ellos por la carencia de capital financiero que sufren los menos favorecidos. Hay además activos o resultados deseables que no pueden obtenerse por mediación del dinero, como los distintos componentes del bienestar o el conocimiento sobre derechos humanos. ¿Qué puede hacerse para aumentar el capital financiero de los menos favorecidos? Las agencias de desarrollo no se dedican a dar dinero a los pobres, apoyo directo al capital financiero. El acceso al capital financiero recibe más bien un apoyo indirecto, que puede ser organizativo, mediante un aumento de la productividad de los ahorros y flujos financieros existentes, con la contribución al desarrollo de organizaciones de servicios financieros eficaces y cortadas a la medida de los menos favorecidos. Siempre que éstas sean fiables, accesibles y conocidas, podrán animar a la población a ahorrar. Otra opción podría ser contribuir a desarrollar organizaciones que transmitan los ingresos enviados de forma más eficaz a los receptores finales. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje.
Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Capital financiero narco institucional. Mediante un aumento del acceso a los servicios financieros, incluyendo la superación de barreras asociadas con la falta de garantías de los menos favorecidos, ya sea proporcionando algún tipo de garantía proteccionista o identificando los mecanismos que permiten que los activos con que cuentan las poblaciones actúen como garantía. Legislativo/regulatorio. Mediante las labores de reforma del entorno en el operan los servicios financieros o mediante la ayuda a los gobiernos para que proporcionen redes de seguridad más eficaces para los menos favorecidos, que incluyan las pensiones. El asunto de la sostenibilidad institucional es de particular importancia en el área de las microfinanzas. A menos que las poblaciones consideren que las organizaciones de servicios financieros van a mantenerse con el tiempo y van a continuar cobrando tipos de interés razonables, no les confiarán sus ahorros ni serán serios en el reembolso de sus préstamos. Aunque el capital financiero tiende a ser bastante versátil, no puede resolver por sí mismo los problemas derivados de la pobreza. Es posible que las poblaciones no puedan realizar un uso adecuado de sus recursos financieros porque carezcan de conocimientos, y no puedan adquirirlos con pequeñas cantidades de dinero. O estén limitados por estructuras y procesos de transformación inadecuados, por ejemplo, mercados subdesarrollados, un entorno político que dificulte la formación de microempresas, etc. Es importante tener en cuenta estos factores cuando se planifiquen las ayudas. Desde una perspectiva más positiva, es también importante ser consciente de la forma en que las estructuras y relaciones sociales existentes, formas de capital social, pueden ayudar a promover los préstamos en grupo. Cuando los ahorros adoptan formas poco convencionales, inherentes a las necesidades y culturas de sus propietarios, pueden resultar adecuados distintos tipos de ayudas. Una población de pastores, por ejemplo, se beneficiará más de una mejora de la salud animal o de sistemas de marketing que reduzcan los riesgos asociados con sus ahorros, en forma de cabezas de ganado, que del establecimiento de un banco local. Existen numerosas obras sobre el tema del aumento de los servicios financieros. Si desea consultar un resumen de la situación en las zonas rurales, refiérase a la hoja clave sobre finanzas rurales. En esta hoja clave se destaca la importancia de considerar el crédito como uno de los múltiples servicios financieros a los que deberían tener acceso los menos favorecidos. Objetivo en materia de medios de vida sostenibles del GFID. Un acceso más seguro a los recursos financieros. Lo cual se puede lograr mediante, por ejemplo, un apoyo directo a la acumulación de activos, un apoyo indirecto, a través de las estructuras y procesos de transformación. Un feedback tras el logro de resultados en materia de medios de vida, círculos virtuosos inexistente orientado a ofrecer un apoyo al desarrollo de organizaciones de servicios financieros, ahorros, crédito, seguros orientado a ampliar el acceso a las organizaciones de servicios financieros orientado a reformar la legislación/regulación del sector financiero orientado a ofrecer un apoyo para desarrollar las labores de marketing, por ejemplo, para los pastores que demuestre que un aumento de los ingresos aumenta también la capacidad de ahorro, que demuestre que una gestión más sostenible de los recursos prolonga los flujos financieros procedentes del capital natural. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Capital Financiero 2 de marzo de 2005. ¿Qué tipo de información se requiere para analizar el capital financiero? En primer lugar, es importante obtener una comprensión clara de ¿qué tipo de organizaciones de servicios financieros existen, tanto formales como informales? ¿Qué servicios ofrecen y bajo qué condiciones, tipos de interés, requisitos relacionados con las garantías, etc.? ¿Quién, qué grupos o tipos de poblaciones, tiene acceso? ¿Qué hace que otros tengan un acceso limitado? ¿Cuáles son los niveles actuales de ahorros y préstamos? Una comprensión de la naturaleza del comportamiento de los ahorros requiere hallar respuestas a preguntas como ¿en qué forma guarda la población sus ahorros, ganado, joyas, metálico, depósitos bancarios, etc.? ¿Cuáles son los riesgos relacionados con las distintas opciones? ¿Cuál es su grado de liquidez? ¿Cómo cambia su valor dependiendo del momento en que se liquiden? En el pasado, se ha tendido a pasar por alto la existencia y efectos de los flujos de ingresos enviados que albergaban una cierta importancia. Para corregir esto, es importante comprender cuántos hogares, y de qué tipo, cuentan con miembros que viven fuera y que envían dinero. ¿Cómo se transmiten los ingresos enviados? ¿Cómo son de fiables los envíos? ¿Varían según las estaciones? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Quién controla los ingresos enviados cuando llegan? ¿Cómo se utilizan? ¿Se reinvierten en algo? Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje.
Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfib.gov.uk abril 1999. Capital financiero Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco estructuras y procesos de transformación 2.4. Es mediante sus actividades a nivel de las estructuras y procesos que el DFID pretende asegurar su sexto objetivo en materia de medios de vida. Una política y un entorno institucional que apoyen distintas estrategias en materia de medios de vida y promuevan un acceso equitativo a los mercados competitivos. Las estructuras y procesos de transformación que recoge la teoría de los medios de vida son las instituciones, organizaciones, políticas y legislación que dan forma a los medios de vida. Su importancia no puede subrayarse lo suficiente. Operan a todos los niveles, desde los hogares hasta el ámbito internacional, y en todas las esferas, desde la más privada hasta la más pública. Determinan de forma efectiva el acceso a los distintos tipos de capital, a las estrategias en materia de medios de vida y a los organismos de toma de decisiones y fuentes de influencia. Los términos del intercambio entre los distintos tipos de capital, y los logros, económicos o de otro tipo, de las distintas estrategias en materia de medios de vida. Además, tienen un impacto directo en la sensación de inclusión y bienestar de los pueblos. Puesto que la cultura también se incluye en este aspecto, también responden de otras diferencias inexplicables sobre la forma en que se hacen las cosas en las distintas sociedades. Ejemplos. Acceso a la vivienda y a las tierras. Para llegar a comprender las bases de la distribución de activos a nivel del individuo y de la comunidad, es necesario ampliar el análisis más allá de las estructuras y procesos de transformación pertinentes. La tabla 2 proporciona un ejemplo de los distintos tipos y niveles de estructuras y procesos que determinan el acceso a la vivienda y a las tierras. Tabla 2. Acceso a vivienda, tierras, estructuras, sector público, eficacia de las organizaciones que redactan e implementan la legislación, eficacia de las organizaciones que redactan e implementan la legislación, comercio privado, existencia de empresas de construcción, proveedores de material, transportes y sociedades de crédito, existencia de sociedades de crédito y administradores de tierras, sociedad civil, existencia de grupos de autocreación y autodependientes, existencia de organizaciones de gestión de los recursos locales, procesos, políticas sobre el uso de las tierras a nivel nacional, políticas sobre las prioridades de liquidación, disponibilidad de créditos, etc. Políticas sobre el uso de las tierras a nivel nacional, políticas sobre la descentralización de la gestión de recursos, legislación sobre tierras a nivel nacional de distrito, las normas jurídicas en general, seguridad de las personas transacciones, leyes sobre vivienda, salud y asuntos sociales, legislación sobre tierras a nivel nacional de distrito, las normas jurídicas en general, seguridad de las personas transacciones, instituciones, convenciones locales sobre distribución herencia de tierras, restricciones informales sobre la propiedad de viviendas, derechos de propiedad y relaciones de poder existentes, el estado del mercado de la vivienda las tierras, convenciones locales sobre alocación herencia de tierras, restricciones informales sobre la propiedad de tierras, derechos de propiedad y relaciones de poder existentes, el estado del mercado de las tierras, cultura sobre las relaciones de poder a nivel del hogar y sobre los usos de acceso a la vivienda, sobre las relaciones de poder a nivel del hogar y sobre los usos de acceso a las tierras. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfib.gov.uk abril 1999. Estructuras y procesos de transformación Marco. El valor de la vivienda y las tierras. El valor de los activos para los medios de vida depende de una amplia gama de estructuras y procesos, por ejemplo. Vivienda. El valor de la vivienda se ve particularmente afectado por la existencia de organizaciones que suministran servicios como el agua, la recogida de basuras o la electricidad, y por políticas instituciones que regulan el acceso a las mismas. El valor de la ubicación de una vivienda puede verse también afectado por creencias culturales. Tierras. El valor de las tierras se verá afectado por las políticas y leyes sobre agricultura, medio ambiente, importación exportación, marketing, etc. También dependerá de la existencia y eficacia de organizaciones tecnológicas en materia agrícola, de organizaciones de comercio financiación del sector privado y de organizaciones de socios que puedan influir en las políticas y generar servicios para los involucrados en el sector agrícola. Ciertos aspectos culturales influirán también en las tierras y en los usos de labranza, y las instituciones locales regirán los porcentajes de la parcería, cuando sean pertinentes. Análisis de las estructuras y procesos de transformación. Los métodos para realizar un análisis rentable y relacionado con las políticas e instituciones a múltiples niveles no están muy desarrollados. No obstante, un punto de partida útil para este tipo de análisis sería investigar la relación general entre las estructuras y procesos de transformación y las comunidades individuos. Este es el contexto, o estructura de gobernabilidad, que confiere legitimidad a las distintas organizaciones y proporciona el marco en el que éstas operan. Las siguientes ideas generales, derivadas de las labores en marcha en el IED, pueden resultar útiles al reflexionar sobre la gobernabilidad y sobre las estructuras y procesos individuales que afectan a los medios de vida. Papeles.
¿Quién, qué organizaciones, se encargan en realidad de hacer qué? Es decir, la realidad en oposición a la teoría responsabilidades. ¿Qué responsabilidades poseen las distintas organizaciones? ¿Existe un nivel de responsabilidad adecuado a niveles inferiores y fuera de las estructuras formales? ¿Cómo se establecen e implantan las responsabilidades? ¿Se ven reflejadas en las políticas/legislación? Derechos. ¿Qué grado de concienciación poseen los distintos grupos/organizaciones sobre sus derechos humanos y políticos básicos? ¿Existen grupos que tengan otros derechos, incluyendo el derecho a cobrar ingresos? ¿Son estos equivalentes a sus responsabilidades? ¿Cómo se ponen en vigor/salvaguardan? Relaciones. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre los distintos grupos? ¿Cuál es la relación entre las políticas, y los organismos que las generan, y la legislación, y los organismos que la implantan? Es importante reflexionar no solo sobre el estado de las propias estructuras y procesos, sino sobre los efectos que estos tienen en los medios de vida de los distintos grupos. La gobernabilidad tiene mucho que ver con las flechas bidireccionales de influencia y acceso entre los activos de las poblaciones y las estructuras y procesos de transformación. EIPDT-HSFCM Influencia y acceso. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco estructuras y procesos de transformación 2.4. Cualquier labor futura ha de tener como prioridad el desarrollo de una comprensión mejorada de las estructuras de gobernabilidad generales y de su efecto en los medios de vida. Enfoques más adecuados para comprender la relación entre los aspectos micro y los macro, con el fin de poder concretar con toda seguridad dónde se encuentran los obstáculos al desarrollo de medios de vida más sostenibles. Relaciones en el seno del marco. La influencia de las estructuras y procesos de transformación se extiende por todo el marco. Existe un feedback directo al contexto de vulnerabilidad. Los procesos, políticas, establecidos e implantados a través de estructuras, afectan a las tendencias de forma tanto directa, por ejemplo, las políticas fiscales/las tendencias económicas, como indirecta, por ejemplo, las políticas sanitarias/las tendencias demográficas. También pueden contribuir a amortiguar el impacto de choques externos, por ejemplo, las políticas de asistencia en caso de sequía y la densidad de las agencias que proporcionan esta asistencia. También son importantes otros tipos de procesos. Por ejemplo, los mercados con un buen funcionamiento pueden contribuir a reducir los efectos de la temporalidad facilitando el comercio entre áreas. Las instituciones pueden restringir de forma absoluta la capacidad de decisión de los pueblos en cuanto a estrategias en materia de medios de vida, por ejemplo, en los rígidos sistemas de castas. Son más comunes las políticas y regulaciones que afectan al atractivo de las opciones concretas en materia de medios de vida mediante su impacto en los resultados esperados. Puede producirse también un impacto directo en los logros en materia de medios de vida. Las estructuras políticas de respuesta que implantan medidas en pro de las poblaciones menos favorecidas, incluyendo la ampliación de los servicios sociales a las zonas en que viven estas poblaciones, pueden aumentar de forma significativa la sensación de bienestar de las mismas. Pueden promover también una concienciación sobre sus derechos y una sensación de autocontrol. También pueden contribuir a reducir su vulnerabilidad mediante el suministro de redes de seguridad social. Las relaciones entre las distintas políticas y la sostenibilidad del uso de recursos son complejas y en ocasiones bastante significativas. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Estructuras y procesos de transformación marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Estructuras 2 de abril de 2001. Los agricultores toman sus decisiones respecto de los cultivos basándose en una serie de factores, que incluyen la disponibilidad de germoplasma. Si van a adquirir germoplasma, su elección se verá limitada a las variedades que ofrezcan los comerciantes locales. Estas, a su vez, dependerán de las decisiones en materia de I+D tomadas por los gigantes multinacionales de producción de semillas. Los agricultores se ven por tanto afectados por las acciones de organizaciones tanto locales como privadas, aunque estas últimas se encuentren muy distantes. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras de este marco constituyen el hardware, las organizaciones, tanto públicas como privadas, que establece e implanta la política y la legislación, que proporciona los servicios y que adquiere, comercia con y pone en marcha una serie de variadas funciones que afectan a los medios de vida. Obtienen su legitimidad del marco de gobernabilidad básico. Las estructuras se dan a distintos niveles. Donde más obvio resulta esto es en el caso de las organizaciones gubernamentales. Estas operan en niveles sucesivos con grados variables de autonomía y alcance de su autoridad, dependiendo de la amplitud y naturaleza de la descentralización. Las organizaciones comerciales privadas operan también a distintos niveles, desde el multinacional al meramente local, ya que no es solo este el que tiene un impacto en los medios de vida. El análisis debe ser por tanto sensible a los papeles y responsabilidades de los distintos niveles de estructuras, y tratar de identificar las que son de mayor importancia para los medios de vida.
Sector público, organismos políticos, legislativos, a todos los niveles, del local al nacional, agencias del Ejecutivo, ministerios, departamentos, organismos judiciales, tribunales, agencias paraestatales cuasi gubernamentales. Sector privado, empresas y corporaciones comerciales, organizaciones de la sociedad civil de socios, con distintos grados de formalidad, ONGs, internacionales, nacionales, locales. ¿Por qué son importantes las estructuras? Las estructuras son importantes porque hacen funcionar los procesos. Sin entidades legislativas no existiría la legislación. Sin tribunales que la apliquen, la legislación perdería su sentido. Sin intermediarios comerciales, los mercados se verían limitados al comercio directo entre vendedores y compradores. Una ausencia de estructuras apropiadas puede plantear un gran obstáculo al desarrollo, sobre todo en áreas rurales remotas. Un gran número de importantes organizaciones del sector público y privado no llegan a estas áreas. Como resultado de esto, los servicios no se suministran, los mercados no funcionan y la vulnerabilidad y pobreza general de los pueblos aumentan. Además, cuando los pueblos no tienen acceso a las organizaciones del Estado, no suelen tener un conocimiento muy profundo sobre sus derechos, y su comprensión de la forma en que funciona el gobierno suele ser limitada. Esto les priva de sus derechos civiles y disminuye su capacidad para ejercer presión en los procesos, políticas, legislación, etc., que afectan a sus medios de vida con el fin de que estos cambien. ¿Qué puede hacerse para mejorar las estructuras para los menos favorecidos? Uno de los problemas más comunes en el desarrollo es que las estructuras y procesos de transformación no funcionan en beneficio de los menos favorecidos. Esto puede ser por sí un resultado intencionado de la falta de medios de gobernabilidad pertinentes, controlados por las élites, que reconozcan los intereses legítimos de los menos favorecidos. O puede ser un simple accidente, el resultado de un proceso evolutivo en el que estos han desempeñado un papel menor. El apoyo externo puede contribuir a solventar estos problemas mediante la mejora de las estructuras destinadas a los menos favorecidos. Aún así, las estructuras, de forma aislada, sin los procesos que las acompañan, solo tienen un valor de potencial o de opción. Los dos aspectos deben considerarse en conjunción. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk, abril 1999. Estructuras marco. No resultará eficaz invertir en poderosas organizaciones si los procesos que rigen su actividad les impiden proporcionar ventajas a los menos favorecidos. Por ejemplo, es un desperdicio de dinero proporcionar un apoyo a organizaciones de microfinanzas para que logren una mejora de sus capacidades si la legislación nacional excluye el suministro de servicios financieros que no provengan de un banco registrado. Igualmente, tiene poco sentido invertir en la construcción de redes de paraveterinarios si la legislación prohíbe la práctica a veterinarios no registrados. En estos casos, debe centrarse la mayor parte de la atención, o al menos de forma simultánea, en los procesos y en hacer que estos funcionen en beneficio de los menos favorecidos. Mientras se otorgue a los procesos la consideración debida, se podrán lograr resultados positivos aplicando los siguientes tipos de actividad en el ámbito de las estructuras. Creación de estructuras que representen a los menos favorecidos. Las organizaciones de socios pueden contribuir a que los pueblos atraigan servicios, aumenten los flujos de información local y la innovación, ejerzan influencia en otras estructuras y procesos de nivel superior y realicen otras funciones variadas. Todos estos aspectos pueden considerarse dimensiones de la adquisición de poder. No obstante, suele ser necesario prestar un apoyo a la mejora de las capacidades de las organizaciones de socios para asegurarse de que éstas sigan representando a todos sus miembros, incluyendo a los menos favorecidos, y de que desarrollan sistemas de gestión financiera internos que faciliten un funcionamiento eficaz y una interacción con otras organizaciones. Promoción de reformas en el seno de las estructuras que generen políticas y proporcionen servicios para los menos favorecidos. El aumento de la capacidad de respuesta de las distintas organizaciones de cara a los menos favorecidos representa un objetivo importante. En ocasiones esto puede lograrse contribuyendo a que las organizaciones amplíen el alcance de sus actividades. Puede existir también la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en el seno de las organizaciones, por ejemplo, descentralización, racionalización de departamentos, etc. A menudo, se trata más de facilitar un cambio en la forma en que operan las organizaciones, en su comportamiento corporativo, en sus sistemas de gratificación y en su cultura, es decir, en los procesos más que en las estructuras. Suministro de apoyo al establecimiento o ampliación del alcance de las organizaciones del sector privado. Los mercados competitivos se valoran por su eficacia económica y por la capacidad de respuesta al cliente que llevan incorporada, aunque no funcionan sin intermediarios, individuos u organizaciones. Cuando la falta de mercados aparece como un obstáculo concreto, puede resultar apropiado suministrar un apoyo a corto plazo, información, financiación en la etapa inicial, formación, etc., a ciertos tipos de organizaciones del sector privado para estimular su desarrollo.
Apoyo a foros conjuntos de toma de decisiones y acción. Existen muchos peligros asociados con la creación de organizaciones totalmente nuevas. No obstante, puede ser importante apoyar el establecimiento y funcionamiento de nuevos foros que pongan en contacto a las organizaciones con los intereses existentes. Estos foros pueden estar orientados a resolver problemas concretos y ser temporales, por ejemplo, si se crean para resolver un conflicto concreto, o más duraderos, por ejemplo, si se encargan de supervisar la gestión habitual de recursos. Las organizaciones orientadas a resolver problemas concretos pueden llegar a convertirse en organismos más permanentes si tienen éxito y se ganan la confianza de las poblaciones locales. En algunos casos puede que no existan organizaciones de socios adecuadas, en cuyo caso pueden catalizarse de forma externa, aunque esto puede crear problemas de insostenibilidad y dependencia, por lo que lo más apropiado es tratar de evitarlo. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Estructuras 2 de abril de 2001. En distintos momentos y en distintos lugares, muchas organizaciones del sector privado, particularmente de la sociedad civil, han sido ignoradas o prohibidas. Como resultado de esto, gran parte de las sociedades del sector privado que existen hoy en día son bastante jóvenes, poco desarrolladas e informales. Esto puede dificultar más aún su comprensión, aunque también significa que pueden tener un potencial significativo de contribución a los medios de vida sin explotar. ¿Qué tipo de información se requiere para analizar las estructuras? Resulta relativamente sencillo, aunque lleva mucho tiempo, analizar, mediante la observación y el estudio, qué estructuras existen y cómo funcionan. Lo que resulta más difícil de entender es cómo se relacionan las distintas estructuras entre sí, los procesos que rigen sus interacciones, y cómo, en conjunción con los distintos procesos, afectan a los menos favorecidos y viceversa. Dependiendo de la importancia atribuida a las distintas estructuras, puede ser fundamental conocer a fondo su base legal / constitucional, autoridad y jurisdicción, incluyendo el grado de descentralización. Su estructura de socios / propietarios. Su estructura de liderazgo / dirección. Sus objetivos y actividades, su base financiera, sostenibilidad. Y su ubicación / alcance geográfico. Al mismo tiempo, resulta obviamente importante comprender cómo funcionan, procesos, hasta qué punto las poblaciones depositan su confianza en ellas y la naturaleza de sus relaciones con otras estructuras. Este tipo de información es necesaria para establecer si las estructuras existentes pueden actuar como bloques de construcción para la promoción de los intereses de los menos favorecidos y cómo puede llevarse esto a cabo. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Estructuras Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Procesos 2 de abril de 2002. ¿Qué son los procesos? Si consideramos las estructuras como el hardware, podemos afirmar que los procesos son el software. Ellos determinan la forma en que las estructuras, y los individuos, operan e interactúan y, como el software, son a la vez cruciales y complejos. No solo existen gran variedad de procesos operando a distintos niveles, sino que existen también solapamientos y conflictos entre ellos. En el cuadro siguiente se muestran algunos de los procesos de transformación más importantes para los medios de vida. Políticas macrosectoriales, redistributivas, regulatorias, legislación, acuerdos internacionales, doméstica, instituciones. Mercados, instituciones que regulan el acceso a los activos, reglas del juego dentro de las estructuras, cultura, normas y creencias sociales, relaciones de poder, edad, sexo, casta, clase. Cuando las poblaciones se involucran en transacciones de mercado, poseen ciertas expectativas sobre cómo se comportarán las distintas partes. Los mercados no pueden funcionar en ausencia de estas ideas hechas, o de las sanciones asociadas para aquellos que rompen las reglas. En ocasiones, la sustitución de los procesos formales por procesos informales puede ser en interés de los menos favorecidos, ampliando el alcance del Estado a nuevas áreas, por ejemplo, cuando un gobierno promulga legislación sobre la igualdad de oportunidades o la discriminación por sexo, o cuando los acuerdos consuetudinarios de tenencia de tierras se reemplazan por legislación formal. Antes de realizar este tipo de cambios, el impacto en los medios de vida de los acuerdos existentes debe estar totalmente asimilado, ya que las soluciones formales no son siempre las más adecuadas. Las políticas alimentan el desarrollo de la nueva legislación y proporcionan un marco para las acciones de las agencias de implantación del sector público y sus subcontratistas. Las instituciones han sido definidas como reglas del juego, prácticas estándar de funcionamiento, rutinas, convenciones y costumbres o la forma en que se hacen las cosas. Representan las prácticas informales que estructuran las relaciones y hacen que el comportamiento de las organizaciones sea más o menos predecible. Así, los acuerdos informales sobre el acceso a las tierras constituyen instituciones, al igual que mercados. Las reglas del juego operan tanto en el seno de las estructuras como en las interacciones entre ellas. Las instituciones van incorporadas a las culturas de las comunidades o de las sociedades, y se desarrollan a partir de estas.
Estas culturas a menudo incluyen jerarquías ampliamente reconocidas de relaciones de poder, que confieren un estatus particular a las poblaciones y limitan su comportamiento y sus oportunidades de acuerdo con factores que quedan esencialmente fuera de su control, edad, sexo, etc. ¿Por qué son importantes los procesos? Los procesos son importantes para todos los aspectos de los medios de vida. Estos son solo algunos ejemplos. Proporcionan los incentivos, desde los mercados, pasando por las limitaciones culturales hasta la coerción, que estimulan a las poblaciones a que realicen elecciones concretas, sobre qué estrategias seguir en materia de medios de vida, en qué dirección seguirlas, cuánto invertir en los distintos tipos de activos en materia de medios de vida, cómo gestionar los recursos, etc. Conceden, o deniegan, el acceso a los activos. Permiten que las poblaciones transformen un tipo de activos en otro, mediante los mercados. Ejercen una fuerte influencia en las relaciones interpersonales, cómo se tratan entre sí los diversos grupos. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los menos favorecidos es que los procesos que definen sus medios de vida sistemáticamente les impiden avanzar y limitan sus oportunidades. Esta es una característica representativa de la exclusión social y una de las razones por las que es tan importante que los gobiernos adopten políticas en favor de los menos favorecidos. Si las políticas a alto nivel son genuinamente pro desfavorecidos y están diseñadas para proteger los derechos de las minorías excluidas, en un momento dado estas llegarán a filtrar y a influir no solo en la legislación, sino en procesos menos formales. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliots@dfid.gov.uk abril 1999. Procesos marco. ¿Qué puede hacerse para mejorar los procesos para los menos favorecidos? El hecho de que los procesos puedan transformar los medios de vida les convierte en un foco de atención principal para la actividad de los proveedores de ayuda. El objetivo es generar o reformar las políticas, leyes e instituciones. La cultura no es un área adecuada para la actividad directa de los proveedores de ayudas, de forma que todas estas proporcionen oportunidades mejores para los menos favorecidos. Esto conllevará, entre otras cosas, el suministro de información para apoyar un proceso de creación de políticas más a favor de los desfavorecidos. Una profundización y un estrechamiento del contacto entre los menos favorecidos y los creadores de las políticas, lo que supone un refuerzo de la flecha que va del pentágono de activos a las estructuras y procesos de transformación. Un apoyo a procesos participativos de formulación de políticas. Un aumento de la responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones a nivel público, un objetivo primordial de la descentralización, que puede lograrse también separando el suministro de servicios de su regulación y financiación. Una colaboración en la planificación, elaboración e implantación de la legislación relevante para los menos favorecidos, por ejemplo, la legislación sobre tenencia de tierras. La promoción de una adopción de políticas redistributivas y del establecimiento de una red de seguridad social que beneficie directamente a los menos favorecidos. La promoción de la expansión de mercados justos y competitivos. El suministro de apoyo a las organizaciones locales para que adopten modos de funcionamiento en favor de los menos favorecidos. Y la mejora del contexto institucional de toma de decisiones a nivel privado, reduciendo riesgos, perfeccionando la regulación, asegurando la justicia, etc. Un medio exhaustivo de enfrentarse a los problemas en este área es mediante programas sectoriales. El potencial de estos en beneficio de los menos favorecidos aún no ha sido totalmente asimilado. A pesar de que sus intenciones sean buenas, pueden llegar a centrarse demasiado en las estructuras que rigen los procesos y no asegurar en cambio que los propios procesos representen adecuadamente los intereses de los menos favorecidos. Entre otras cosas, los programas sectoriales tratan de definir el papel apropiado del Estado y de ayudarle a que desempeñe mejor sus funciones. Esto mejora además la eficacia de la gestión en el sector público. También contribuye a promover mercados tanto de forma directa, el Estado interviene en las labores que facilitan los mercados, e indirecta, cuando el Estado se retira de aquellas áreas del mercado en las que ya no está justificado que permanezca. Los mercados pueden proporcionar oportunidades enormes a los menos favorecidos, tomemos como ejemplo el boom de producción que se produjo en China cuando se liberalizó la agricultura, pero también pueden discriminar sus intereses. Ciertas culturas locales impiden a las mujeres que accedan a los mercados y estos suelen no llegar a las áreas rurales más deprimidas, con lo que las mujeres quedan aún más marginadas. Los proveedores de ayuda pueden contribuir a resolver este problema apoyando la ampliación de estructuras en áreas remotas y reduciendo los costes asociados a los desarrollos del mercado, mediante la estandarización de pesos y medidas, la contribución a que las regulaciones financieras faciliten en mayor medida el comercio, etc. EIPDTHSFCM Influencia y acceso. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco Procesos 2 de abril de 2002. El análisis de procesos debería ser selectivo, tendiendo una amplia red al principio y después, con la ayuda de ejercicios participativos llevados a cabo con distintos grupos de la población local, concentrándose en áreas clave para desarrollar labores más profundas.
¿Qué tipo de información se requiere para analizar los procesos? Para poder entender el impacto de los procesos en los medios de vida, es necesario llevar un seguimiento de los efectos de estos procesos en grupos concretos. La comprensión obtenida mediante este análisis contribuirá al desarrollo de procesos más eficaces, si esto es una prioridad. Los análisis de las políticas y de la legislación son complicados, pues hay que saber qué dicen los códigos de derecho, cuáles son los efectos que se persiguen con las políticas y leyes asociadas, y qué ocurre en la práctica. Algunas políticas y leyes, que incluyen algunos de los pronunciamientos más destacados de los gobiernos, no llegan nunca a aplicarse ni a tener efecto. En otros casos pueden tener resultados perversos, por ejemplo, la legislación que prohíbe la tala de árboles puede reducir la cantidad de árboles plantados, así como los cambios en los precios de los factores sometidos a políticas de ajuste pueden no tener el impacto esperado en la producción. A menos que todo esto salga a la luz, no resultará sencillo reflexionar sobre los efectos de los procesos en los medios de vida o sobre si el cambio es una prioridad. Es necesario desarrollar tareas adicionales para llegar a metodologías más eficaces de análisis de las políticas, de sus efectos en los medios de vida y de cómo ellas mismas se ven influenciadas por lo que ocurre a nivel local. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Procesos Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Esta hoja se basa en las labores de Frank Ellis en la OEA. Marco Estrategias en materia de medios de vida 2.5. Algunas versiones del análisis de los medios de vida utilizan el término estrategias adaptivas en lugar de estrategias en materia de medios de vida. Las estrategias adaptivas no son lo mismo que las estrategias de supervivencia adoptadas en momentos de crisis. Cuantas más opciones y flexibilidad tengan los pueblos para elegir sus estrategias en materia de medios de vida, mayor será su capacidad para soportar, o adaptarse a, los choques y tensiones del contexto de vulnerabilidad. La teoría de los medios de vida trata de promover la posibilidad de elección, la amplitud de oportunidades y la diversidad. Esto no podría quedar reflejado de forma más clara que en el tratamiento que se da a las estrategias en materia de medios de vida, el término englobante utilizado para referirse a la gama y combinación de actividades y decisiones que los pueblos realizan toman para lograr sus objetivos en materia de medios de vida, incluyendo actividades productivas, estrategias de inversión, decisiones reproductivas, etc. Diversidad, actividades mixtas y lazos de unión. Estudios recientes han concentrado su atención en la enorme diversidad de estrategias en materia de medios de vida a todos los niveles, dentro de las distintas áreas geográficas, sectores, hogares y a lo largo de los años. No se trata de poblaciones que pasan de una forma de empleo o actividad por cuenta propia, ganadería, pesca, a otra. Es más bien un proceso dinámico en el que combinan distintas actividades para cubrir diversas necesidades en momentos diferentes. Una manifestación muy común de esto a nivel del hogar es la existencia de actividades mixtas, que hacen que distintos miembros del hogar vivan y trabajen en sitios distintos de forma temporal, por ejemplo, la migración por estaciones, o permanente. Este tipo de comportamientos sociales complican el análisis de forma evidente y subrayan la importancia de visualizar los hogares y las comunidades dentro de un contexto más amplio. Puesto que los bienes, los recursos financieros y las personas son móviles, no puede obtenerse una imagen precisa de los medios de vida si se establecen límites artificiales. Por ello, es necesario explorar los lazos de unión entre los centros rurales y urbanos, así como las implicaciones en la toma de decisiones y en el uso de activos de las familias divididas. ¿Qué puede hacerse para ayudar a los menos favorecidos con sus estrategias en materia de medios de vida? En el pasado, las poblaciones rurales se consideraban esencialmente poblaciones ganaderas, forestales o pesqueras, y las urbanas se asumía que se componían de trabajadores asalariados en busca de empleo o de miembros del sector informal. Diversos esfuerzos de desarrollo trataron de mejorar los servicios y oportunidades disponibles para estas categorías. La teoría de los medios de vida, en cambio, trata de desarrollar una comprensión de los factores que se ocultan tras las decisiones que determinan las estrategias en materia de medios de vida de las poblaciones, y de reforzar a continuación los aspectos positivos, factores que promueven la elección y la flexibilidad, y mitigar las limitaciones o influencias negativas. No trata de promover ninguna estrategia concreta en materia de medios de vida simplemente porque existan las materias primas, por ejemplo, bosques, tierras, oportunidades de empleo, necesarias para llevarla a cabo. Esta nueva dimensión del valor y de la capacidad de elección es importante porque proporciona a las poblaciones la oportunidad de autodeterminarse y la flexibilidad para ir adaptándose con el tiempo. Lo más probable es que todos estos objetivos se logren mediante labores de mejora del acceso a los activos, los bloques de construcción de las estrategias en materia de medios de vida, por parte de las poblaciones menos favorecidas, así como haciendo que las estructuras y procesos que transforman estos activos en logros en materia de medios de vida respondan más a sus necesidades.
Acceso a los activos. El acceso de los pueblos a los distintos niveles y combinaciones de activos es probablemente la principal influencia en la elección de sus estrategias en materia de medios de vida. Algunas actividades requieren, por ejemplo, hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Estrategias en materia de medios de vida. Marco. Aptitudes concretas o pueden resultar muy intensas para la mano de obra, se requieren altos niveles de capital humano. Capital, financiero, de arranque o una buena infraestructura física para el transporte de bienes, capital físico. Un cierto tipo/nivel de capital natural como base de la producción. O acceso a un grupo determinado de personas que solo están disponibles mediante las conexiones sociales existentes, capital social. Las distintas actividades en materia de medios de vida exigen distintos requisitos, pero el principio general es que aquellos que están ampliamente dotados de capital podrán probablemente realizar elecciones más positivas en materia de medios de vida. Es decir, podrán elegir de entre una gama de opciones para maximizar el logro de resultados positivos en materia de medios de vida, en lugar de verse forzados a optar por una estrategia concreta por ser su única opción. Estructuras y procesos. Las estructuras y procesos de transformación pueden reforzar las elecciones positivas. Si funcionan correctamente, facilitarán la movilidad en los mercados laborales y reducirán el riesgo y los costes de las transacciones asociadas con embarcarse en nuevas aventuras. También pueden aumentar la eficacia de la inversión. No obstante, en otros casos pueden llegar a suponer un gran obstáculo para la elección, restringiendo el acceso, por ejemplo, en el caso de rígidos sistemas de castas o de sistemas de marketing dominados por el Estado, reduciendo la movilidad de los bienes y la mano de obra y manipulando los resultados de ciertas actividades para hacerlas más o menos atractivas, por ejemplo, con políticas de precios duras. Bajo estas circunstancias, se considerará que los pueblos realizan elecciones negativas respecto de sus estrategias en materia de medios de vida, o quizás es que no tengan otra elección. Los esfuerzos en este área debe centrarse en convertir lo negativo en positivo, ampliando las opciones, reduciendo los costes y extendiendo el acceso. ¿Qué tipo de información se requiere para analizar las estrategias en materia de medios de vida? Es importante que las concepciones previas sobre lo que hacen los menos favorecidos, sobre lo que son sus estrategias en materia de medios de vida, se dejen de lado. En el pasado se ha tendido a asumir creencias infundadas sobre los menos favorecidos, lo que ha llevado a prestar un apoyo erróneo, por ejemplo, a apoyar la agricultura asumiendo que la mayor parte de los desfavorecidos son granjeros, cuando en realidad los menos favorecidos dentro de los desfavorecidos pueden ser trabajadores asalariados fuera del sector agrícola. Al reflexionar sobre las estrategias en materia de medios de vida es importante tener en cuenta los siguientes puntos. ¿Cómo es la cartera en materia de medios de vida de los distintos grupos sociales, porcentaje de ingresos procedentes de distintas fuentes, cantidad de tiempo y recursos dedicados a cada actividad por los distintos miembros de la familia, etc.? ¿Cómo y por qué cambia esto con el tiempo? Los cambios pueden ser a largo plazo en respuesta a cambios medioambientales externos, a medio plazo como parte de los ciclos domésticos o a corto plazo en respuesta a nuevas oportunidades o amenazas. ¿Cuánto se extienden a largo plazo las perspectivas de los pueblos? ¿Están invirtiendo en activos para el futuro, ahorrando? Si es así, ¿qué tipos de activos son prioritarios? Las estrategias están conectadas de forma íntima con los objetivos de los pueblos, los logros en materia de medios de vida ventajosos que persiguen. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Esta hoja se basa en las labores de Frankellis en la OEA. Marco estrategias en materia de medios de vida 2.5. El ITS ha redactado una útil lista de comprobación sobre asuntos relacionados con las estrategias en materia de medios de vida. Secuenciación. ¿Cuál es el punto de partida para establecer con éxito una estrategia concreta en materia de medios de vida? ¿Es algún tipo de recurso esencial? Agrupamiento. ¿Existe un grupo de activos concretos en materia de medios de vida asociados con estrategias concretas en materia de medios de vida? Incompatibilidades. Cuando se persigue una cartera concreta de estrategias en materia de medios de vida, ¿cuáles son las incompatibilidades a las que han de enfrentarse los distintos pueblos con acceso a distintos activos? Adaptado de Escones, y 1998, Sustainable Rural Development. A Framework for Analysis, Medios de Vida Rurales Sostenibles. Un marco para el análisis. Documento de trabajo del IPS 72. Brinton. IPS. ¿Cómo son de positivas las elecciones que realizan los pueblos? Por ejemplo, emigrarían por temporadas si hubiera oportunidades de percepción de ingresos disponibles más cerca de sus hogares o si no tuvieran que cargar con deudas impagables. ¿Están estos relacionados en modo alguno? ¿Son capaces las mujeres de tomar sus propias decisiones o se ven limitadas por presiones familiares/costumbres locales? ¿Qué combinaciones de actividades parecen funcionar mejor? ¿Existe alguna pauta discernible de las actividades realizadas por aquellos que han logrado escapar de la pobreza?
¿Qué objetivos en materia de medios de vida no son alcanzables mediante las estrategias actuales en materia de medios de vida? Como siempre, es importante adoptar una visión regida por las diferencias sociales de las estrategias en materia de medios de vida para poder concentrar el apoyo en las áreas más adecuadas. Esto supone reflexionar sobre las variaciones de unos grupos a otros de las estrategias seguidas en materia de medios de vida, por qué éstas existen y qué efecto tienen. Advertencia. Estrategias rivales en materia de medios de vida. Uno de los muchos problemas del desarrollo es que los proyectos, al tiempo que favorecen a unos, pueden perjudicar a otros. Al considerar las estrategias en materia de medios de vida es importante reconocer que los pueblos compiten, por un trabajo, por los mercados, para fijar precios mejores, etc. Esto hace muy difícil que todo el mundo pueda alcanzar mejoras simultáneas en sus medios de vida. La teoría de los medios de vida sostenibles valora la sostenibilidad, inclusión y equidad sociales, y da prioridad a los intereses de los menos favorecidos. Pero estos representan por sí mismos un grupo heterogéneo y con rivalidades internas. No existe una solución a este problema. No obstante, podemos destacar la importancia de ampliar las opciones y oportunidades de los menos favorecidos y aumentar su capacidad para aprovechar estas oportunidades, mediante el aumento de los activos de capital, dejando que sean ellos los que tomen las decisiones finales sobre lo que desean hacer. Y reflexionar sobre las redes de seguridad necesarias para aquellos que siguen sin poder lograr sus objetivos en materia de medios de vida en lo que siempre será un entorno competitivo. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Estrategias en materia de medios de vida. Marco. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco. Logros en materia de medios de vida 2.6. ¿Por qué son importantes los logros en materia de medios de vida? Los logros en materia de medios de vida son importantes porque nos ayudan a comprender el rendimiento de la configuración actual de factores dentro del marco de los medios de vida, un primer paso para comprender la naturaleza de la causalidad. ¿Qué motiva a las poblaciones a comportarse como lo hacen? ¿Cuáles son sus prioridades, como base para planificar actividades de apoyo? ¿Cómo es probable que respondan ante nuevas oportunidades? ¿Y qué indicadores del rendimiento deben utilizarse para evaluar las actividades de apoyo? Los logros en materia de medios de vida son los resultados u objetivos de las estrategias en materia de medios de vida. Una vez más, la idea más importante asociada a este componente del marco es que nosotros, como personas ajenas al mismo, investigamos, observamos y escuchamos, más que sacar conclusiones rápidas o realizar juicios apresurados sobre la naturaleza exacta de los logros que persiguen los pueblos. En concreto, no deberíamos asumir que los pueblos están totalmente dedicados a maximizar sus ingresos. Más bien, deberíamos reconocer y tratar de comprender la riqueza de los objetivos potenciales en materia de medios de vida. Esto a su vez nos ayudará a comprender las prioridades de los pueblos, por qué actúan de la forma que actúan y dónde se encuentran sus principales limitaciones. Terminología. Logros y no objetivos. Cuando hablamos del marco, preferimos utilizar el término logros que el término objetivos por dos razones principales. Sostenibilidad. El marco proporciona una forma de pensar sobre los medios de vida y trata de promover respuestas adecuadas. No obstante, también cuenta con una dimensión normativa. El objetivo del DFID es promover los medios de vida sostenibles. La hoja 1.4 describe las distintas dimensiones de la sostenibilidad. El problema que esto entraña es que es poco probable que todos los involucrados compartan este mismo objetivo de sostenibilidad. Por ello, el componente de los logros en materia de medios de vida del marco es una especie de híbrido, que combina las metas del DFID y las de sus clientes. El uso del término objetivos despertaría la duda sobre objetivos de quién, mientras que el término logro es más neutral y nos anima a centrarnos en lo que realmente ocurre. Orientación a la consecución. El marco no es solo una herramienta analítica. Su objetivo es proporciona una base para la acción. Reflexionar sobre los objetivos puede ser interesante desde un punto de vista descriptivo. Reflexionar sobre los logros centra la atención en lo que se consigue, en el desarrollo de los indicadores y en el progreso de eliminación de la pobreza. ¿Qué son los logros en materia de medios de vida? Los logros en materia de medios de vida que aparecen en el marco genérico son efectivamente categorías introducidas para hacer que esta sección del marco sea más manejable. Cada una puede ser más o menos relevante para cada situación, lo cual solo podrá establecerse mediante estudios participativos. Más ingresos. Aunque la medición de ingresos para determinar los niveles de pobreza ha sido muy criticada, las poblaciones siguen buscando un simple aumento de sus ingresos netos y un aumento general de la cantidad de dinero que entra en el hogar, o en sus propios bolsillos. El aumento de los ingresos también está relacionado con la idea de la sostenibilidad económica de los medios de vida. Aumento del bienestar. Además de los ingresos y de las cosas que pueden comprarse con dinero, las poblaciones valoran también los bienes no materiales.
Su sensación de bienestar se ve afectada por distintos factores, que incluyen posiblemente su autoestima, su sensación de control e inclusión, la seguridad física de los miembros de la familia, el estado de su salud, su acceso a los servicios, su emancipación política, el mantenimiento de su herencia cultural, etc. Reducción de la vulnerabilidad. Las poblaciones menos favorecidas suelen verse forzadas a vivir de forma muy precaria, sin ningún colchón protector contra los efectos del contexto de vulnerabilidad. Sus medios de vida son de hecho insostenibles. Para estas poblaciones, reducir la vulnerabilidad de los aspectos negativos y aumentar la sostenibilidad social general de sus medios de vida puede ir inmediatamente seguido de una maximización de los aspectos positivos. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Logros en materia de medios de vida. Marco. Mejora de la seguridad alimenticia. La inseguridad alimenticia es una dimensión básica de la vulnerabilidad. Aparece en el marco como categoría independiente con el fin de enfatizar su importancia fundamental y porque esto contribuye a ubicar las actividades de los gobiernos y proveedores de ayuda que se centran en la seguridad alimenticia. Es también importante señalar que las evaluaciones participativas de la pobreza han mostrado que el hambre y la falta de una dieta adecuada constituyen una dimensión clara de la privación. Un uso más sostenible de la base de recursos naturales. La sostenibilidad medioambiental o la sostenibilidad de la base de recursos naturales no es la única dimensión de la sostenibilidad que es importante para el DFID. Sin embargo, representa una preocupación fundamental que no está capturada adecuadamente en las demás categorías de logros en materia de medios de vida. Aunque suele considerarse como un objetivo de los proveedores de ayuda, es compartido por muchos que reconocen las ventajas a largo plazo de un uso prudente de los recursos. Incompatibilidades entre los logros en materia de medios de vida. Una de las principales dificultades que entraña esta parte del marco es que los logros en materia de medios de vida no son necesariamente coherentes y son ciertamente inconmensurables. Resulta difícil sopesar el valor relativo de un aumento del bienestar en oposición a un aumento de los ingresos, pero este es el tipo de decisión que la gente debe tomar todos los días cuando decide qué estrategias adoptar. También pueden existir conflictos entre los logros en materia de medios de vida. Un ejemplo obvio es cuando se logra un aumento de los ingresos para un grupo concreto mediante prácticas que son perjudiciales para la base de recursos naturales. O quizás el hecho de que distintos miembros de la misma familia dan prioridad a objetivos diferentes en materia de medios de vida, pues mientras unos persiguen una reducción de la vulnerabilidad, otros tratan de maximizar los flujos de ingresos. El marco no ofrece respuestas a estos dilemas, pero proporciona una estructura para reflexionar sobre los mismos, teniendo en cuenta cómo afectan a otros aspectos de los medios de vida, por ejemplo, a las estrategias adoptadas, y quizás encontrando una solución aceptable para todas las partes involucradas. Los logros como base del desarrollo de indicadores. La teoría de los medios de vida sostenibles trata del apoyo a las poblaciones para que logren sus propias metas en materia de medios de vida, con la condición de la sostenibilidad. Los programas en materia de medios de vida deben juzgarse por tanto según cómo contribuyan a alcanzar los logros en materia de medios de vida que las poblaciones consideren importantes. Una forma de asegurar esto es negociar los indicadores con grupos concretos e involucrar a estos grupos en los procesos de seguimiento. Debe ponerse especial atención para detectar cambios inesperados asociados con las actividades de desarrollo, por ejemplo, cambios en las relaciones sociales, acumulación o pérdida de activos por parte de grupos concretos, etc. No obstante, existen una serie de dificultades en este área, que incluyen el hecho de que los distintos logros pueden entrar en conflicto, como se ha explicado más arriba. Ciertos logros, como el aumento del bienestar, pueden ser muy difíciles de convertir en indicadores controlables. Y es difícil asegurar un seguimiento objetivo del impacto ejercido por grupos con intereses distintos, especialmente cuando ellos mismos no dan prioridad a un logro concreto, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental. El derecho a unos estándares de vida adecuados en materia de salud y bienestar, incluyendo la alimentación y la vivienda, está recogido en todo tipo de acuerdos internacionales. No se cumple, sin embargo, para muchas de las poblaciones desfavorecidas, cuyo principal objetivo diario sigue siendo el asegurarse la cantidad de comida mínima necesaria para alimentarse. Existe una relación estrecha, fíjese en la flecha de feedback del marco, entre los logros en materia de medios de vida y los activos que influyen en los medios de vida, que viene dada por las estrategias en materia de medios de vida. Por ejemplo, una persona cuyos ingresos han aumentado puede decidir invertir una parte de estos o todos en activos, con la intención de generar un círculo virtuoso de acumulación de activos y aumento de ingresos. En secciones subsiguientes de las hojas orientativas se tratarán con más detalle los asuntos relacionados con el desarrollo y seguimiento de los indicadores. Se trata sin duda de un área que requiere de mayor profundización.
Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Marco logros en materia de medios de vida 2, 6. Las evaluaciones participativas de la pobreza proporcionan lecciones importantes sobre la amplia gama de objetivos de los pueblos y sobre la mejor manera de reunir información fiable sobre los mismos. Como siempre ha ocurrido con las actividades de desarrollo, es difícil lograr una comprensión adecuada de la naturaleza de la causalidad, aunque el exhaustivo enfoque proporcionado por el marco de los medios de vida puede ser de ayuda en este punto. ¿Qué información se requiere para analizar los logros en materia de medios de vida? Cuando se reflexiona sobre los logros en materia de medios de vida, es importante no solo comprender las metas de los grupos concretos, sino también hasta qué punto están alcanzándose ya estas. Si ciertos grupos sociales siguen sin lograr sus objetivos de forma sistemática, quizás sea porque estos entran en conflicto con los de otros grupos más poderosos. O quizás sea porque no cuentan con los medios, activos, necesarios para lograrlos. Esta distinción podrá contribuir a alimentar las actividades de apoyo a los grupos más débiles. La evaluación de logros no tangibles, que pueden ser muy subjetivos y privados, representa un desafío. Cuando se reflexione sobre el bienestar, por ejemplo, será importante tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Hasta qué punto están concienciadas las poblaciones de sus derechos, políticos, humanos, sociales y económicos? ¿Tienen acceso a algún medio que asegure que sus derechos se cumplen? ¿Cómo están de aseguradas frente a daños físicos, violencia, incautaciones del Estado, desastres naturales o económicos, etcétera, las poblaciones y sus activos? ¿Qué fuentes de información están abiertas a los pueblos? ¿Cómo es la calidad de dicha información? ¿Hasta qué punto están los distintos grupos representados en los procesos políticos? ¿Cómo es el acceso de los distintos grupos a los servicios básicos, por ejemplo, la educación, la higiene, la salud? Para todos estos asuntos es importante investigar cuál es la situación actual, cómo está cambiando con el tiempo y si la detección prematura de cambios es una prioridad para las poblaciones locales. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. Estas hojas orientativas pretenden estimular la reflexión y el aprendizaje. Se anima a los lectores a que envíen sus comentarios y contribuciones a libeliops@dfid.gov.uk abril 1999. Logros en materia de medios de vida Marco.